Muy bien, para nosotros es un día muy especial porque tenemos acá ya la presencia de Marcelo Martorelli con nosotros, un amigo ya hace creo que 8 años que nos conocemos de una manera muy particular, mucha sincronicidad en el encuentro con Marcelo. Para mí fue literalmente un antes y después, aquellos que me conocen y han estado en cursos así conmigo donde se prestó el momento de contar un poco más de profundidad en cuanto al despertar de la conciencia. Siempre hablo ya saben ustedes que hablo de Marcelo Martorelli, sus libros y su página web, y lo que fue ese encuentro sincrónico por haber leído el libro, contactarlo y que me conteste. Bueno, fue de ahí en más una serie de sincronicidades muy relevantes en mi vida. Así que desde ya, muchísimas gracias, Marcelo, por hacerte el tiempo y poder compartir con nosotros. No, Gracias. muchas gracias a vos, David. De verdad, creo que es un momento muy importante para todos, están pasando cosas muy importantes a nivel planetario y tenemos que estar cada vez más atentos. Así que bueno, una alegría de verdad poder compartir con vos y con todos los presentes esto que hablar en el futuro, porque bueno, yo no suelo hacer este tipo de cosas últimamente, por cosas que me han sucedido, pero bueno, está lindo poder compartirlo, y bueno, gracias a David, que es un hermano, un amigo, un ser humano extraordinario, a quien respeto mucho y valoro mucho su trabajo. Así que bueno, adelante, con todo gusto, Adelante, muy David. bien. Yo quiero presentar, lo voy a nombrar a cada uno para que tengas una Dale, idea de quién dale, estamos buenísimo. aquí. Carmita Moscoso es de México. Bien. Las personas que están aquí son personas seleccionadas que yo contacté particularmente para formar un grupo de WhatsApp que se llama Priorato del Sur. Eh, Ujú. fue una selección. Y bueno, por lo tanto, súper confianza Bien, y son de los íntimos. Eh, perfecto, podemos hablar está, libremente. sí, sí, está Roberto Latino también, un hermanazo acá, es de la zona de Buenos Aires. Rosalén también de Buenos Aires. Leonardo Galeto es de Córdoba. Leonardo es de Córdoba. Marcela Valera, Marcela B, que está ahí, es de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Y Reina Ajá, Gutiérrez también es de México. bien, muy bien. Así que bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias. 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 Bien, Bueno, bien. bueno, muy bien. Yo sé que tienen preguntas a raíz de la entrevista que me fascinó leer, Marcelo, esta que nos habías enviado el otro día. Eh, bueno, lo cual nos hace estar todavía más atentos a esta reunión de acá, ¿no? Sí, Eh, me imagino. sí. Entonces, bueno, queremos aprovechar al máximo, quiero darte la palabra y después cuando creas conveniente, trabajamos con las preguntas, ¿te parece? Dale, fantástico, David, dale, La hacemos gente ya así. sabe que va a silenciar los audios y activarlo Cuando cuando necesiten tengan que preguntar hablar. algo, no hay ningún problema, me pueden, vamos a decir, intermitar, como decimos con los chicos en el trabajo que yo realizo. Así que cuando quieran, intermitan, consultan, no hay ningún problema, ¿ok? O sea, bueno, para arrancar, como me gusta empezar siempre, primero agradeciendo, que es fase y leitmotiv principal, ¿no? O sea, agradecer creo que es una de las grandes claves para el gran discipulado que tenemos que atravesar todos, ¿no? Con nosotros mismos. Y bueno, esto es número uno, primer clave del despertar de la conciencia, conciencia de autoobservación. O sea, estar atento a lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Algo que seguro que David trabaja mucho con ustedes, quizás con otro idioma o con otro lenguaje, pero casi seguro que es así. Por lo tanto, la primer clave sería esa, conciencia de autoobservación. Las voy a enumerar todas y después vamos a trabajar un poquitito en cada una de las 5 claves del despertar de la conciencia. Repito. Entonces, la primer clave decíamos que era conciencia de autoobservación, que está basada en la atenta observación volcada hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Número uno. Y eso demarca una necesidad de congruencia que la humanidad, obviamente,
nos lleva adelante, ¿no? O sea, pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra y hacemos otra. Y el proceso es de esa forma. Vamos a la segunda clave, conciencia de propósito. ¿Qué sería la conciencia de propósito? Tener un sueño claro y definido, muy importante subrayo definido, tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo de manera autoconsciente. Tercer clave, conciencia del amor. Recordemos que en nuestro idioma, etimológicamente, la palabra amor es a-mor, sin muerte, lo que no puede morir. O sea que hay detrás de la conciencia del amor una conciencia de eternidad, que bueno, es todo un gran tema para ir desarrollando. Por ahora las enumeramos las claves. La cuarta clave sería conciencia de servicio, ¿no? Lo importante de servir una vez que nos conocemos a nosotros mismos a través de la atenta observación, que tenemos un sueño claro, que sabemos a dónde vamos, que conocemos cuál es nuestro propósito, trabajamos para él duramente y tomamos conciencia de la capacidad interna que tenemos en torno a eso, a poder trabajar con esa conciencia de propósito, avanzamos en el sendero más rápido. Y después, bueno, ponerle amor a todo lo que hacemos. Eso deviene en una conciencia de servicio. Servir no es lo que normalmente creemos que es servir. Hay otra condición dentro del servicio, mucho más importante, y que como decimos siempre, hay un ejemplo maravilloso de un momento, una instancia en donde Jesús iba caminando con Juan y sus discípulos estaban por delante caminando, y de pronto el maestro charlando con Juan ve y observa que los discípulos se juntan todos, se ponen como tapando el camino por el cual iban, porque habían visto un perro muerto tirado, entonces se taparon para que cuando pase el maestro no vea esa podredumbre que había, y de golpe lo que hace el maestro cuando se da cuenta que los discípulos están tratando de tapar algo, se acerca a ellos, los corre, y dice, pero ¿no se han dado cuenta de la perfección de sus dientes? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es cómo están nuestros ojos, cuál es la visión, cómo estaban los ojos del maestro. El maestro estaba buscando lo perfecto como lo imperfecto. O sea, en esa podredumbre buscaba esa perfección que era cómo estaban sus ojos. Ahí empieza el proceso, cuando empezamos a tomar conciencia que podemos cambiar nuestra mirada, nuestra manera de ver la realidad, que normalmente en lo humano, vamos a decir, en nuestros quehaceres cotidianos, tenemos la mirada muy puesta hacia abajo y no existe esa famosa conexión con el alma que vamos a hablar después de esto, la importancia que tiene conectarnos con el alma. Y por supuesto el último punto, volviendo, haciendo referencia a los 5 puntos, es conciencia de sí mismo, que es conocimiento de lo mismo, o sea, aprender a conocernos a nosotros mismos, pero en profundidad, dejando de lado todos los paradigmas, todas las creencias que tenemos, todas las maneras de pensar que normalmente nos llevan a esta realidad, que nos hicieron llegar hasta acá, pero quizás en este momento todo eso tenga un criterio superior al cual deberíamos ir trabajando. Así que bueno, ahí presenté las 5 claves que quiero relacionarlo con algo que creo que David ya compartió con ustedes en algún momento, que es lo que llamamos el carruaje, esto que fue hecho por Platón en su origen, después se fue corrigiendo y se fue como actualizando el proceso del carruaje para poder entender los cuerpos internos. ¿Qué es eso? Bueno, el carruaje entero sería el cuerpo físico, los caballos el cuerpo emocional, el cochero que maneja el carruaje el cuerpo mental y el pasajero el alma. ¿Ok? Entonces tenemos todo ese carruaje completo, que esos son nuestros cuerpos internos, físico, emocional, mental y el alma. Vamos a trabajar hasta ahí, nada más, hay muchísimo más, pero principio quieren las cosas. Entonces, bueno, lo interesante es empezar a tomar conciencia de esto que vamos a charlar ahora. ¿De qué es lo que sucede normalmente? Normalmente, como no hay conciencia de nuestro cuerpo emocional y somos inconscientes de nuestras emociones, por eso pensamos una cosa, sentimos que sería, pensar es mente, sentir está relacionado directamente con el cuerpo emocional, por lo tanto lo que sentimos, y esto es muy importante, ¿qué sucede con eso? Hace que nuestras emociones no nos permitan entrar en contacto directamente con lo que verdaderamente somos, que es el pasajero, que es nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? Los caballos se desbocan, entonces nuestras emociones se desbocan. El cochero no puede controlar las emociones, que el cochero es el cuerpo mental. ¿Me siguen? Entonces, cuando la mente no controla la emoción, no toma las riendas de la emoción, ¿sí? ¿Qué sucede? Y el carruaje va a un destino incierto con seguridad. Después viene la segunda dificultad, que es en la mente, que es en lo que pensamos. ¿Por qué? Porque generalmente la mente toma control, vamos a decir sí, entre comillas, del cuerpo emocional, o sea, de las riendas
de los caballos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hace lo que quiere él. Y ese es el ego, es nuestra personalidad, que quiere hacer lo que quiere, y luego lo que entiende, no es lo que yo digo y punto, y se terminó. Y dijo todo a un costado. Ahí es donde empieza el despelote, vamos a decir. Perdón el término que utilizamos acá en Argentina. O sea, que es el lío, el gran lío sucede ahí. ¿Cuándo? Cuando la mente quiere tomar control de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que hacer es preguntarle al alma, ¿ok? O sea, preguntarle al pasajero a dónde tiene que ir el carruaje, porque el único que sabe la verdad de este proceso es nuestra propia alma. Pero ¿qué pasa? Desconocemos cómo es el alma. No entendemos, no somos conscientes de cómo opera el alma ni qué es el alma. Queremos, sí, pero yo sé cómo es mi alma. Sí, 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 sí. Yo investigué mucho y trabajé mucho internamente, sí, todo lo que quiera, pero no es así. Porque si fuera así, tu trabajo interior estaría vinculado con una realidad superior y empezarían a pasar cosas de otro orden, que es cuando la personalidad logra comunicarse con el alma, que significa cuando el mundo del pensamiento, cuando la mente, la conciencia, comienza a comunicarse de manera totalmente consciente con tu propia alma. Pero claro, obvio, primero tenemos que tomar conciencia de cómo está formada el alma. O sea, ¿el alma y la mente están formadas iguales? No. El alma está formada por idea, por extractos, por síntesis, no por pensamientos. Es el origen de todo pensamiento. Por lo tanto, tomar conciencia de cómo está formada el alma, que trabaja en el mundo de las ideas, es la gran clave de todo el proceso. Por eso decimos siempre que así como hay una personalidad y hay yoes, roles en la personalidad, y todos esos yoes y esos roles en la personalidad, por ejemplo, está el yo hijo o yo hija que se maneja de una manera, maneja determinada calidad emocional de energía, determinada cantidad de energía, tiene ciertas actitudes. El yo padre, el yo hermano, el yo trabajo, el yo profesional, el yo artista, o sea, hay distintos aspectos y cada uno de ellos manejan distintos niveles de calidades de energía, tanto emocionales como mentales. Entonces, todo ese panorama tenemos que conocerlo, tenemos que tomar conciencia de cómo funciona primero nuestra personalidad. Y después pasa lo mismo en el alma. Y hay yoes en el alma. Siempre el maestro nos hablaba, el maestro Yo Calvala, y ya les contaré acerca de él, que fue un ser increíble, que bueno, fue él el que verdaderamente despertó mi vida. Nos explicaba siempre que en el alma había como un barco y estaba la proa y estaba la popa la parte de atrás del barco, la proa la parte de adelante, y decía que el alma era como un barco. Entonces hay yoes que están siempre apuntando en la proa, ¿ok? O sea, ¿qué es la proa? La proa del alma. ¿Qué sería? Los yoes activos en el alma. Y hay yoes desactivados en el alma que estarían en la popa, ¿ok? A prestar atención. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Y qué serían los yoes del alma? Para irnos metiéndonos cada vez más en el proceso. Por ejemplo, en mi caso personal, y les hablo de mi caso personal, por ejemplo, yo arranqué con la música, yo soy músico, pero la música en este momento de mi vida está en la popa del alma, está avalando energéticamente mi futuro, mi destino, que estaría en la proa, que por ejemplo sería en este caso el yo escritor, que es el que está tomando el control de mi realidad, por el cual mi propia alma se está expresando. Entonces es empezar a ver y a observar cuál es el panorama que tenemos en el alma. ¿Y cuáles son los yo, cuáles son los aspectos? No nos olvidemos que el alma opera milenariamente. ¿Okay? Hay una síntesis que se genera, por eso dijimos que trabaja en forma de ideas, de síntesis, de extractos en el alma, y el alma está amparada a través de una memoria milenaria, no una memoria de una vida. Hay una memoria del alma que está en nosotros, que para descubrirla debemos entrar en contacto la personalidad con el alma. ¿Qué hace el sistema imperante? Separa permanentemente. Lo que hace el sistema actual es separar la personalidad del alma para que no se conecte. Y esa es la clave. Y esa es lamentablemente la mayoría de las religiones trabajan de esa forma, separando la personalidad del alma para tomar control ellos y que no tome control nuestro maestro interno. ¿Ok? O sea, ¿quién verdaderamente sos? Que es tu propia alma. Por lo tanto, la clave principal, como la plataforma que tenemos que dar, primero es conocer todo el mundo de la personalidad, cómo opera, cuáles son los yo de la personalidad, qué calidad de energía manejan, qué cantidad de energía manejan, cómo es todo ese proceso dentro de nosotros, cuándo tenemos ego, cuándo no tenemos ego. Por ejemplo, un tema básico dentro de esto es, bueno, sufrimos, todos sufrimos, el sufrimiento mismo.
tenemos momentos de sufrimiento. Ahora, si en un día tenemos tildes porque nos tildamos o nos enojamos, nos agarró un ataque de ira, me peleé en el laburo con mi amigo, después me peleé con otra persona, después me peleé con el otro, llegué a casa y me peleé con mi señora o con mi esposo, y empezaron a pasar ese tipo de cosas. Durante un día pasan 4 o 5 tildes. Esos 4 o 5 tildes, vamos a decir así, de momentos de dificultad, se suban a otros tildes de otros días. ¿Y qué produce eso? Finalmente, genera un paradigma, un sistema de creencias, y esas creencias están basadas en el sufrimiento que lo heredamos de quienes, de nuestros padres, del medio ambiente en el cual vivimos desde chico, y todo ese proceso, y cómo nos contamina todo el medio ambiente, hace que no seamos lo suficientemente puros para poder conectarnos con nuestra propia alma, que es nuestro maestro interno. Esto no se trata de seguir a alguien, ¿no? O sea, como decíamos siempre con el maestro nos dio esa gran clave, ¿no? Que nos decía siempre, o sea, yo no quiero seguidores, yo quiero que ustedes sean maestros, pero ustedes tienen que comprobar lo que yo digo por ustedes mismos. Y este es el secreto de esto. Cada uno debe comprobar por sí mismo cómo activar esa realidad. ¿Cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso en este conocimiento de uno mismo, que sería la quinta clave? ¿Cuál sería el primer paso? Aprender a observar lo que pensamos. Eso es lo primero, pero sostenidamente, no un ratito ahora y después suelto y después sigo haciendo lo que quiero. Eso es lo que tiene que cambiar. No hay que hacer, porque es como que el cochero hace lo que quiere y entonces no escucha nunca el alma. No tiene la suficiente humildad para darse vuelta y empezar a enfocar en su propia alma y conocerse a sí mismo verdaderamente, realmente. Esto es lo que diferencia a un hombre común de un discípulo, a lo que llamamos un discípulo. Por supuesto, un apóstol es la contraparte superior de un discípulo. Viene después, ya es un discípulo muy avanzado. Pero los apóstoles caminaban alrededor de Cristo, por ejemplo. O los apóstoles que tenía el Buda, que eran como los que estaban cercanos, el grupo cercano, que podían comprender la enseñanza con mayor claridad, con mayor sensibilidad. Entonces, empezar a entender y a tomar conciencia de cómo empezar a observar mi pensamiento es la plataforma principal. Después decimos, oh, sí, telepatía, esto, lo otro, y hablamos de todas esas cosas, y, como decimos con David, se new age la cosa, o sea, se torna new age la realidad, y bueno, y ahí es donde se pudre todo, porque bueno, no es así, no es rozar las cosas y mirarlo desde la superficie. Ese es el problema de la new age. Hay grandes cosas, y es plataforma, y no debemos condenar también, porque son plataformas, son escalones dentro de la evolución humana hacia un nivel superior, pero sí tenemos que ser conscientes de dónde nosotros queremos estar y dónde nosotros podemos ver y visualizar de nosotros mismos la mejor imagen posible a conectar de nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor persona que te permita ser? Imaginamos eso, trabajamos pensando en eso, nos enfocamos en eso, generamos conciencia de enfoque en eso. Una frase del maestro: en la vida no obtenemos lo que queremos, en la vida obtenemos lo que enfocamos. Estate atento, Marcelito, observa. Y ahí está la atenta observación. En la vida no obtenemos lo que queremos, en la vida obtenemos lo que enfocamos. ¿Qué está enfocando tu mente? Lo que está enfocando tu mente le da vida. Y ahí entraría el viejo tema que, bueno, ahí alinearíamos con el secreto y todo este tipo de cosas, que es el si querés creás, que fue una de las primeras cosas que escribí. Ok, todos decimos, bueno, sí, hay que creer para crear, todo bárbaro, pero ¿cuál es el trabajo interior que tenés que hacer para que ese creer se transforme en la verdadera creación y se plasme en el plano físico? Ese trabajo es parte de un desafío enorme y de un nivel de compromiso, pero fuertísimo con nosotros mismos, para hacer esos cambios, porque somos nosotros. Sé el cambio que quieras ver en el mundo, decía Gandhi, ¿no? Bueno, eso. Uno tiene que hacerse cargo de ese cambio. Y decir, bueno, sí, yo quiero cambiar. ¿Para qué? Para servir a la humanidad, para colaborar con la humanidad y estar en un nivel más. Y poder ir y avanzar en esa etapa de crecimiento. Pero bueno, es la próxima etapa, y decir, bueno, estoy listo para dar una próxima etapa, vamos a decir, para abrir nuestra conciencia y nuestro corazón y podernos encontrar verdaderamente con nosotros mismos. Nos encontramos preparados para esa gran verdad, para enfrentar la verdad, por ejemplo. Nosotros trabajamos mucho lo que llamamos la pirámide del amor, ¿no? Que está formada por valores, por 4 triángulos con distintos valores. Y empezar a trabajar eso, el primer triángulo de la pirámide sería respeto, confianza y agradecimiento.
Entonces debemos respetarlo y tiene triple valor, triple acepción. O sea, respetarnos a nosotros mismos para poder respetar a los demás, para después, quizás, si lo merecemos, ser respetados. Confiar en nosotros mismos para poder confiar en los demás, para después, quizás, si lo merecemos, confíen en nosotros. Y lo mismo con el agradecimiento, agradecernos a nosotros mismos por estar vivos, por la oportunidad que tenemos de, vamos a decir, celebrar la vida, como se dice, ¿no? Y si nos agradecemos a nosotros, vamos a aprender a agradecer, que es una de las grandes claves de la evolución, para poder finalmente, quizás, si lo merecemos, ser agradecidos. Ese es el primer triángulo a trabajar dentro de lo que llamamos la pirámide del amor. Entonces, ahí empieza. Después ya entraríamos en una segunda etapa mucho más importante. Un próximo nivel, es la otra cara de la pirámide, la segunda. Orden, adaptación y paciencia. Entonces, es decir, bueno, y ahí vamos configurando el proceso. La tercera cara, verdad, tolerancia y libertad. Verdad, tolerancia y libertad. Fíjense, el aceptar, primero tolerancia en el nivel más humano, tiene 3 niveles en realidad. Soportar, tolerar, y el más importante, el más evolucionado, aceptar. Entonces sería verdad, aceptación y libertad. Entonces nos permitimos aceptar que nos digan las verdades, toleramos la profundidad y el impacto emocional que representa aceptar las grandes verdades de la vida. Y si nos equivocamos, tenemos la humildad suficiente para poder trabajar en pos de eso y de esa gran realidad. Bueno, este es el trabajo interno. No los quiero abrumar. Siento que estoy tratando de dar un panorama muy genérico de todo. Después vamos a hablar de las otras caras, que ya son mucho más profundas, que sería la cuarta, que es unidad, lealtad y esperanza. Sería la cuarta cara de la pirámide del amor, unidad, lealtad y esperanza, ¿ok? Que es la más evolucionada de todas. Y que esto también estaría en relación al proceso iniciático, o sea, al proceso de las iniciaciones que debe atravesar cada ser humano en su vida, que no es que alguien te da la iniciación y te pone un galón y una charretera, o como en el Reiki, que te dan 13, 15, 50 iniciaciones, y que no me estoy quejando del Reiki, sino que no llamo iniciación a eso, sino la verdadera, la profunda iniciación, que solamente la pueden dar ellos, los grandes maestros de sabiduría. Solo ellos, solo el rey del mundo tiene la posibilidad de, a través del gran maestre, vamos a decir, que sería Maitreya, darnos la oportunidad de iniciarnos en la realidad. Y por ahí son vidas y vidas y vidas y vidas de trabajo interno, de discipulado, para poder lograr una primera iniciación en los misterios. La primera iniciación está relacionada siempre con el plano físico, con la libertad física, es la primera gran libertad. Y por sobre todo con el nacimiento de una célula crística en nuestro propio corazón, de manera totalmente consciente, que se despierte esa realidad. Esto sería la primera iniciación en los misterios, verdadera. Hay todo, podemos hablar días de este tema, porque es en realidad el verdadero sendero, el que está el más evolucionado, el que espera por toda la raza humana. Toda la humanidad tiene que vivir esto en algún momento, en alguna instancia de la vida. De la misma manera, cuando el Buda se iluminó y pasó a formar parte de la jerarquía espiritual planetaria y habitar en esas zonas súper evolucionadas, dimensionalmente hablando, de la Tierra interna, y decidió, en vez de hacer el sendero de evolución a niveles superiores de conciencia, decidió quedarse en la Tierra como un bodhisattva, como es la palabra correcta tibetana, que representa el servidor de la humanidad. Fue el primer servidor 500 años antes de Cristo. Él trajo la inteligencia activa, el entendimiento de una realidad superior a través del nirvana. Y fue el primero en tomar conciencia de que existe el sufrimiento, las 4 nobles verdades del Buda. Existe el sufrimiento, este tiene una causa, segunda noble verdad, la causa puede ser extinguida, tercera noble verdad, cuarta noble verdad, el octuple sendero lo extingue. Entonces ahí, que fue el primer iluminado del planeta antes que el Cristo ya trae el principio
como más evolucionado, ¿no? Que después es el amor, es la evolución de todo eso. Y ellos pasan a formar, ellos son los grandes iniciados, como el futuro, a donde tenemos que apuntar, a donde cada uno de nosotros tenemos que transformarnos en ese nivel de seres, porque todos estamos capacitados para hacerlo. No es que Dios o Jesús o el Buda o lo demás está fuera, allá lejano, y bueno, sí, bueno, lo hizo él, yo estoy lejísimo, soy un humano común. No, no es así, ellos no enseñaron eso. Esta es la diferencia de tomar conciencia de ese tipo de cosas. ¿Quiénes fueron los grandes iniciados en la historia? Hay un libro maravilloso de Eduard Jure que se llama Los grandes iniciados, de 2 tomos, donde están los grandes iniciados en términos profundos, trascendentes, como el gran maestro Jure lo supo escribir, ¿no? O sea, algo mágico que tiene Jure es que a través de su lenguaje produce como una conexión con la memoria del alma, porque su lenguaje es tan exacto y tan vibrante que tiene notas mántricas que producen en su lenguaje, ¿tá?, una conexión tuya en relación con eso. A mí me pasó cuando estuve leyendo Hermes, le estoy hablando hace unos 20, 30 años atrás, cuando me dio el maestro el libro, y tomé conciencia de lo que estaba pasando, y en términos de memoria del alma, porque no podía creer cuando leía Hermes cómo estaba escrito, y no encontré ningún autor que tenga la frecuencia vibratoria, por ejemplo, como Jure, hablando acerca de los grandes iniciados, porque no era un humano hablando de los iniciados, porque era un iniciado hablando de los iniciados. Hacemos un altito, David, ¿qué te parece? Marcelo, ¿cuánto hay para trabajar, no? Tremendo, David. Hay cuántos temas interesantes. Yo lo tomo esto como un inicio, el hecho de estar con vos acá transmitiéndonos todo esto para comenzar reuniones con este grupo, porque estaba el grupo de WhatsApp, pero todavía no iniciamos, más que algún audio que yo estuve mandando, pero programar al menos una reunión semanal para ir trabajando, porque en definitiva es la toma de conciencia, ¿no? Y es muy importante. Es interesante ir teniendo un orden de enseñanza. Y si podemos compartir ese orden de enseñanza sería fantástico. Poder ir tomando este camino así, como, no sé, hiciste todo un resumen impresionante de por dónde comenzar, que me fascinó, y yo me quedé tranquilo que está grabado esto, como para después ir tomándolo, porque es tiene un orden que nos puede ayudar a un crecimiento según cada uno en su tiempo, ¿no? Pero como para empezar a reunirnos así. Sí, sí, con todo gusto. O sea, fíjate, David, hablamos recién de la importancia que tiene el primer paso, ¿no? O sea, la autoobservación. Y hablamos como la clave, ¿no? Yo todo el tiempo a los chicos, bueno, los chicos que ya tienen 30 años, empecé a los 19, 20 años, y hoy ya hace 12 o 13 años que tengo un grupo de 24 personas que estamos trabajando, ya está por entrar 3 más, pero muy profundo, o sea, es muy cerrado porque, bueno, ellos ya están como en la universidad de la enseñanza, hace muchos años que están conmigo, y entonces como que trato de ir hablando de acuerdo a la preparación también, ¿no? Que cada uno tiene, y de generar una conciencia grupal lo suficientemente homogénea, aunque todavía no conozco, y me gustaría que si después cada uno sí, ahora lo vamos a exprese, como para empezar a conocerlo, sí. Cuando decía esto, no es que te quiero comprometer para una reunión semanal, sino obviamente las veces que quieras estar y puedas estar, nosotros felices, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero eso nos va a hacer muy bien. Pero mantener la guía de la orden de la enseñanza sería fantástico. Muy importante, muy importante. Por eso vamos a tocar, me parece, a ver si te parece bien, David, unos 2, 3 minutos nada más, que quiero dar el ejemplo de un ejercicio tangible de atenta observación. Perfecto. Que para que realmente practiquemos con la realidad. O sea, esto es la diferencia, y pido perdón por lo que voy a decir, pero yo quiero que entendamos este concepto. Una cosa es hablar de crecimiento personal, del desarrollo humano, de todas las cosas que están bien y son plataforma, pero otra cosa es cuando decís, bueno, a ver, me quiero conocer de verdad, quiero investigarme a mí mismo de verdad, en serio, en profundidad, quiero saber quién soy en serio, y me quiero responder de verdad a esto. Bueno, ¿por dónde empiezo, Marce? Bueno,
Yo te digo más o menos el criterio que vi internamente en relación a esto, y es un ejercicio que usamos muchísimo con los chicos, y yo les pido que presten atención y traten de concentrarse en lo que les voy a decir, porque vamos a hacer el primer ejercicio totalmente autoconsciente de atenta observación, y lo vamos a hacer ahora todos juntos. Si están de acuerdo, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Para que Totalmente. trabajemos, ¿ok? Entonces, les pido a todos, para dar un poco más de agilidad a la reunión, que me hagan así, ¿ok? Cuando yo pida que me digan que sí. Y si no, se quedan quietos. Si es no, es quieto. Si me hacen así, significa que entendieron la consigna que le voy a dar. ¿Ok? Al principio va a ser difícil la consigna. Quizás, porque no estamos muy acostumbrados a una pregunta de este tipo que funciona casi como un Kwansen. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un pensamiento adentro de nuestra mente. ¿Ok? De manera consciente, y vamos a tratar de que toda nuestra mente tome ese pensamiento. ¿Está? Una vez que yo haya dicho cuál es el pensamiento y ustedes lo hayan puesto en su pantalla mental, yo voy a chasquear los dedos. Y ustedes me van a decir si lograron observar ese pensamiento. ¿Ok? ¿Está clara la consigna? ¿Me hacen así? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, va el pensamiento. Va el pensamiento. Piensen, hola Marcelo, y cuando lo hayan pensado, díganme en sí, ya lo pensé. Es rápido, pero no lo hagan tan rápido. Quiero que sigan escuchando mi voz para que lo hagan en el momento que chasqueen los dedos para poder detectar el pensamiento creado por ustedes mismos, por el pensador, y puedan ver lo pensado, creado por el pensador. Hay dos. Vamos a descubrir eso. Vamos a investigar en ese mundo. Entonces, cuando chasqueen los dedos, van a pensar, hola Marcelo. Y inmediatamente todos internamente vamos a decir, sí, ya lo pensé, y me hacen así con la cabeza. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sí? Ahora, piensen, hola Marcelo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aparece en nuestra mente, en nuestra pantalla mental? El pensamiento hola Marcelo, que nosotros mismos estamos observando, que nosotros mismos estamos autocreando. Vamos a verlo con mayor claridad, vamos a volverlo a repetir, para tenerlo más fijado en la conciencia. A ver, piensen hola Marcelo y díganme en sí, ya lo pensé haciendo así. Perfecto, ya lo vemos más, ya tenemos un poco más claridad, ya le ponemos más conciencia al pensamiento hola Marcelo, lo vamos repitiendo en nuestro diálogo interno. ¿Ok? ¿Me siguen? Vamos a hacerlo última vez, 3 veces mínimo, para fijar en la conciencia Lola Marcelo y que aparezca Lola Marcelo, ¿ok? Creado por nosotros. Va, chasqueo, pensamos hola Marcelo. Bien. A ver, creo que es Leonardo. ¿Está en silencio? ¿Está quieto? Sí. Perfecto. Roberto, ya lo pensó, perfecto. Y Graciela. Sí, hay más cámaras, pero vos Carmina. estás viendo algunas cámaras, algo Ah, otra, perfecto, perfecto. Ah, otras, sí, hay otras más. Sí, veo que hay una flechita y que ahí no está. conozco el programa es nuevo para mí. Yo uso Skype siempre, pero bueno, buenísimo este programa, me gusta. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasó en nuestra mente? Vimos el pensamiento hola Marcelo y ahora viene la verdadera revelación. Aparece en nuestra mente el pensamiento plasmado hola Marcelo. Lo sostenemos ahora, lo pensamos ahora mismo. Hola Marcelo. Y hay algo por encima que lo observa, que dice, sí, ya lo pensé. Hay dos en la conciencia. Hay algo que está observando nuestro propio pensamiento, que es el observador y lo observado. Hay dos. ¿Cómo? ¿Hay dos adentro mío? Sí, hay dos. Nosotros creemos que somos lo observado, nosotros creemos que somos lo pensado, sin embargo, existe un observador y un pensador. Vamos a decirle el observador que es más profundo y más trascendente. Me gusta más el observador. Entonces tenemos el observador y el observado. El observado es el pensamiento de la Marcelo. Y hay algo por encima que observa el propio pensamiento. Hay dos adentro mío.
Ahora, la pregunta es, ¿quién es el observador? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se llaman? Rosalén, creo, ¿no? Si está chiquitito lo llevo a ver bien. ¿Ok? Eso es. Hay dos adentro nuestro. Y a mi edad descubro que tengo dos adentro. ¿Cómo tengo dos? Gracias a Dios descubrís que tenés dos. De ahora en adelante empieza tu verdadero proceso. Empezar a entender y ubicarte en el observador. Fíjate que en el observado está todo el mundo del conflicto, del sufrimiento y del mundo del pensamiento. Todo el conflicto está ahí. Entonces, si nos quedamos sumergidos adentro de lo pensado, adentro del observado, sufrimos. La manera de empezar a liberarte es empezar a salir y a tomar distancia y ubicarte en el observador y ver que todo lo que me pasa y todo el mundo del sufrimiento está abajo. Vamos a decir, es lo observado, es lo pensado. Después veremos cuáles son las causas de esos efectos, de esos pensamientos. Tenemos un montón para indagar, para trabajar, pero no es momento. Vamos primero con aprender a observarnos. Entonces la primer gran clave, esto parece un ejercicio casi ridículo en un punto, pero no se imaginan la profundidad que tiene. Descubrir que dentro nuestro tenemos dos, empieza tu vida. Así te lo digo. Es la primer gran revelación de que hay un observador y lo observado. Quienes hayan leído a Krishnamurti, por ejemplo, van a poder entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Recomiendo que lean el primer libro para leer, es La libertad primera y última. Arranquen por ahí, que es una maravillosa síntesis. Después pueden leer otros libros, comentarios sobre vivir, la madeja del pensamiento, hay millones. Pero el primero que recomiendo es La libertad primera y última, para empezar a entender qué es esto. En el libro Tradición y Revolución, Krishnamurti explica muy bien, hay un capítulo que se llama El observador y el observado. Y explica esto que estamos hablando de una manera descomunal, como lo hace Krishnamurti, ¿no? Un gran maestro de la humanidad. Bueno, quería nada más hacer esta intro, David, y dar, como vos decías, el primer paso, ¿no? Como diciendo, bueno, la primer semilla es aprender a observarnos. Si no nos observamos, no vamos a poder modificar nuestras miserias humanas, las que tenemos, las que no aceptamos, las que no queremos ver. Acuérdense, en verdad, al principio tolerancia, por lo menos, fíjate que no pongo soportar, pongo tolerar, ¿ok? Que está en el medio, porque al principio en realidad soportamos las verdades. Si es que no las hacemos así, que es lo que siempre nos movemos de esa manera. Ahora bien, perdón, una cosita. ¿Cómo se une esto? Este trabajo interior con la tierra interna, los maestros, la expedición, el priorato de Sion, los templarios. ¿Cómo se unen todos los viajes en el tiempo? ¿Cómo se une todo esto? Qué bárbaro. ¿Cómo se une todo esto? Sin esta preparación, lo otro no llega nunca. Es simplemente un sueño, pero que no se lleva a la realidad, que no lo bajás. Sí, es verdad, a todos les confirmo, es una realidad absoluta en mi vida. Sí, fui contactado por un viajero del tiempo. En realidad por dos. Uno que conocí físicamente, que se llama Mike, y otro que era el superior de Mike, que se llama Sakem. Mike viene del siglo XXII, Sakem también, pero Sakem pasa a vivir en el siglo XXVII, donde Shambhala es toda la tierra, me dice. O sea, lo que hoy conocemos de lo que puede ser Shambhala es un lugar, es como si fuera el paraíso dentro de la tierra interna. Pero Marcelo, esto, lo que nos contás, sí. ese observador es como que se eleva más todavía y nos hace mirar desde mucho más arriba todavía, trascendiendo no solamente el tiempo, el espacio y el tiempo. Maravilloso, maravilloso, sí. Las distintas líneas temporales también. Entramos en un tema fascinante ahí. Sí. Fíjate que es la expansión de la conciencia. Fíjate, mirá esto, te va a encantar esto, David. Quizás sea un poco profundo y difícil de entender. Bueno, todos conocemos la resonancia mórfica. ¿Qué es la resonancia mórfica? Todos, ¿no? El tema del centésimo mono, todo eso, todos sabemos qué es la resonancia mórfica. Bueno, miren este descubrimiento que les va a parecer impactante. A ver, si 100 monos sacan las papayas y comen las papayas lavadas, y en todo el mundo, la misma raza de monos, en todo el mundo, al otro día que pasó eso,
Todos los monos que nacen comen las papayas lavadas, de la misma raza, en distintas partes del mundo, porque en una isla pasó eso. Eso sería la resonancia mórfica, descubierto por el científico Rupert Sheldrake. ¿Ok? Si eso pasa, vamos a ver qué pasa con la resonancia mórfica emocional, por ejemplo, y mental, y del alma. Por ejemplo, estados de conciencia, con David habíamos hablado de esto en un momento maravilloso, David, cuando hablábamos de esos momentos de éxtasis en donde ponemos a llorar muchísimo por amor a la humanidad, o porque sentimos una gana profunda de servir, o porque el corazón nos sale para afuera porque estamos felices por X situaciones, ¿está? Por ejemplo, entonces cuando vos vivís muchos estados emocionales sensibles, ¿ok?, que generan una actitud sensitiva de conectividad con la propia alma, la suma de todos esos estados genera una resonancia mórfica. Cuando se logra esas 100 veces, vamos a decir así, esa resonancia mórfica emocional produce una expansión de conciencia. Es como una gota en un lago. Si nuestra conciencia tenía 10 centímetros de diámetro, pasa a tener 100, gracias a esa expansión. Y desde ese momento en adelante, tu vida cambió vibratoriamente y empezás a ver la realidad desde otro ángulo. Lo mismo pasa en el mundo del pensamiento, lo mismo pasa en el mundo de las ideas, en el reino del alma. ¿Se entiende? Entonces, bueno, pero esto está primero. Si me preguntás qué está primero, está primero esto. Y ahí empieza después, bueno, ya de este tema que enumeraste, que dijiste recién, que es el tema de la sincronicidad, que es, bueno, Sí. ya es entrar en otro estado de cosas. Una vez escuché decir que toda verdad es paralela, así como crece el mundo de la tecnología, la globalización, todo lo que se ve, bueno, como es afuera es adentro, como es arriba también es abajo. Basado en eso es que toda verdad es paralela. Todo lo que vemos que está sucediendo también es acompañado en el mundo espiritual, en el mundo emocional. Está después que nos subamos a la ola o nos quedemos afuera sin observarla, ¿no? Claro, exactamente. Por eso es importante subirte a la ola y entender la importancia que tiene navegar en la cresta de la ola y sostenernos en esa cresta de la ola. Es el punto más alto, la clave más alta nuestra mayor sensibilidad ganada. Debemos tratar de acceder a esa sensibilidad, que no es menor. No es menor. Y esa sensibilidad, ¿cómo se logra? Bueno, o sea, si me preguntás, el desafío más grande es aprender a conectarte con tu propia alma. Primero a conocerte, a conocer cómo funciona tu personalidad, para después poder tomar control de ella, si no hace lo que quiere. O sea, hacemos lo que queremos, no lo que dármicamente tenemos que hacer. ¿Qué es dármicamente? ¿Qué es el dharma? El deber, lo que debo hacer, no lo que quiero. El yo quiere hacer lo que se le canta a las pelotas, perdón por lo que digo, pero es así, quiere hacer lo que quiere. Y ese ego es el que produce la separación con el alma porque quiere hacer lo que quiere, es el cochero que no escucha, que es como si no estuviera atrás el pasajero en la carroza. ¿Listo? Marcelo, cuando yo lo que he visto en la experiencia, más que nada, es que hay en esta dualidad y en esta que tenemos conciencia, hay diferentes iniciaciones o despertares, ¿no? Sí. Yo lo graficaba con una escalera grande, escalones altos, donde estamos en un escalón, y aquellos que están con una conciencia más elevada, más despierta, están un escalón más arriba, pero el que está en el escalón más abajo no lo llega a ver. Hasta que el que está en el escalón más abajo empieza una búsqueda sincera, una búsqueda profunda. Entonces el que está en el escalón de arriba te dice, acá, si estás buscando, yo te doy una mano para salir. Así lo he sentido yo en mi vida, cuando por una búsqueda, creo, de todo corazón, desde arriba, que esto fue una experiencia con vos, Marcelo, ¿no? Yo sentí, para mí fue así, ante una búsqueda sincera mía, apareciste y me ayudó a un nuevo despertar. Creo que debe estar sucediendo ahora también, en este mismo momento, a muchos de los que están en la sala también, con un montón de temas que dice, de esto yo no sabía nada, no entiendo nada, parecía fábula, lo he escuchado nada más por ahí, pero de repente ahora nos encontramos ahora cara a cara con la experiencia, con la vida, con una conciencia elevada, con luz, a los cuales seguro
que estamos así como niños recién nacidos queriendo aprender de esta nueva luz, o verdades. Así que hay un montón de preguntas, yo sé que han preparado preguntas que Cuando nos quieras. harían tomar los primeros pasos en decir, bueno, a ver, me voy hallando en este nuevo nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Maravilloso. Mira, David, en relación a lo que decías al principio, lo afín atrae lo afín. Sí, Nosotros encontramos una sincronicidad muy fuerte que fue el enigma sagrado. así es. El gran libro de los tres autores, que vos había llegado a tus manos de una manera muy especial y de la misma manera a la mía. Y así fue como nos conectamos. Así es. Por lo tanto, como bien dice la gran ley, lo afín atrae lo afín, o sea, todos los que están presentes por algo están. Por Y eso algo. es ley de sincronicidad, que comienza como piso con por eso yo, en el primer capítulo del libro El llamado planetario, el primer capítulo de mi primer libro, se llama Sincronicidad, la causa de la casualidad. De la casualidad, la causa de la casualidad. O sea que la casualidad tiene causas. Uno le llama casualidad humanamente, pero en realidad es todo causalidad. Entonces es entender ese concepto. Y bueno, la sincronicidad es tremenda, David. Yo creo que es el verdadero, es el lenguaje que usan ellos. Es el lenguaje del rey del mundo, es el lenguaje de la jerarquía, es el lenguaje de los maestros, es el lenguaje de los iniciados. Ellos están en otra dimensión, acá con nosotros. Jerarquías, iniciados, Sí, los maestros, sí. la hermandad blanca, Tremendo. tantas cosas para adentrarnos, Todo lo que para quieran, sí. charlar, ¿no? Años de enfoque. Sí. Imagínate que entré a los 19 años con el maestro. Tengo 56. 22 años a su lado. El maestro 22 Yaco. años al maestro Yaco Alvara, a quien denominé el Mahatma de Occidente, ¿no? Conscientemente, porque es increíble la enseñanza que trajo y el plan de evolución, ¿no? Pero bueno, adelante, David. Me parece que me gustaría escucharlos y conocerlos, así que bueno, tú dirás, eso, Bien. manéjalo vos. Bien, sé de algunos que me han enviado preguntas que tenían, pero podemos ir ordenándonos si quieren ir levantando la manito para hablar. Tengo acá a la vista a Leo, que sé que tenía algunas preguntas, Leo, al sí, cual le sí. voy a dar el Ahí primer lo veo. lugar, y después por que me vayan escribiendo en el chat, que yo estoy acá mirando continuamente, o levantar la manito y bueno, damos lugar. Leo, por lo pronto. Perfecto. Escucho con atención. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Primero, bueno, un gusto que estés acá con nosotros, ofreciendo esta información que es re importante y re sagrada. Así que bueno, empiezo con la primera pregunta que yo tenía acá, que había escrito, que es ¿por qué el priorato, custodia de conocimientos tan importantes? ¿Qué implica el hecho de darlos a conocer al mundo? Tremendo. Bueno, arrancamos alto. O sea, me haces una pregunta muy importante, muy profunda, o sea que te puedo responder, pero bueno. Bueno, primero tenemos que tomar conciencia de que no todo lo que, como crecimos y lo que nos enseñaron, es real. Y empiezan a haber pruebas a lo lapso del tiempo y grandes verdades que fueron silenciadas, como por ejemplo todo el proceso de los templarios, ¿no? ¿Quiénes eran los templarios? El brazo armado de la orden de Sion, no del priorato. Voy a explicar y aclarar la diferencia que existe entre la orden de Sion y el priorato, que es lo primero que tenemos que ver para poder llegar a hablar acerca de quiénes son, quién es la orden de Sion, qué es la orden de Sion, quién es el priorato de Sion, y después finalmente quiénes eran los templarios, que son los más conocidos. O sea, para poder entender esto, tenemos que remontarnos a la época de la primera cruzada, que es en donde nace todo. De todas maneras, tengo información en lo personal que en realidad la orden de Sion, y recalco, no el priorato de Sion,
fue hecho muchísimo antes. O sea, todos dicen que fue más o menos cerca del año 1099, es en donde Godofredo de Bouillon, que era uno de los príncipes, estoy hablando de historia, ¿ok? Historia real, auténtica, donde Godofredo de Bouillon, que en ese momento era el rey de Jerusalén, del lado de los cruzados, ¿ok? Que habían tomado Jerusalén, nace como, vamos a decir, hace nacer como el verdadero priorato de Sion. Pero en realidad no era el priorato de Sion, en realidad era la orden de Sion. ¿Por qué hay tanta confusión entre orden y priorato y cuál sería la diferencia? Que eso no es tan importante legalmente, ¿no? Como la orden es como un priorato, es una cantidad, es como si fuera un vestíbulo de cantidad mínima de personas. Una orden ya es algo más global, algo más grande, algo más trascendente. Eso viéndolo desde el ángulo conceptual, pero desde el ángulo profundo, la orden de Sion aparentemente eran nueve maestros, nueve iniciados, eran totalmente conscientes y forjaban una conciencia iniciática, una sola, a través de la suma de sus conciencias, creando la conciencia grupal una. Y esa una era la que regía la realidad. De ahí nace el concepto famoso de Christian Rosenkreuz, que se cree que era el verdadero fundador, que en realidad no era una sola persona. Christian de Cristo y Rosenkreuz, Rosacruz, que en realidad la orden Rosacruz nace de ese punto. Fíjate que el priorato de Sion está totalmente asociado a la orden Rosacruz Veritas. ¿Okay? Si vos mirás y investigás un poco en internet, te vas a dar cuenta que el priorato de Sion está relacionado con la orden Rosacruz. Y el priorato de Sion que nosotros conocemos fue fundado en 1956, de lo que hay, que están los dossiers secretos en la universidad, en la Biblioteca Nacional de París, Biblioteca Nacional de París. Ahí estaban los dossiers secretos famosos, que ahí donde empieza toda esta investigación, producto de qué pasa. Pero ¿cuáles eran los contenidos profundos? La existencia del matrimonio y de la descendencia, el verdadero santo grial, que se cree que era sangre real, que estaba dentro del vientre de María Magdalena. Cuando parte el Cristo, aparentemente María Magdalena, y ya hay millones de pruebas de que Jesús estaba casado con María Magdalena, y que hay toda una descendencia a través del linaje merovingio, ¿ok? De los reyes de Francia, que después los carolingios, que son los que vienen después, que eran los mayordomos de los merovingios, los derrocan. Algo interesantísimo, pero bueno, no para hablar ahora, pero para centralizarnos en el punto clave de qué es el priorato, tenemos que entender que la orden de Sion eran 9 iniciados, que tenían un brazo armado, la orden de Sion original, única, que para mí viene de antes, para mí, en lo personal, y esto sí no tengo pruebas, fue creada por María Magdalena. Y viene desde esa época, que sería el aspecto femenino del Cristo. Si podríamos denominarlo la Crista, porque es el aspecto femenino del Cristo. Aunque, por supuesto, somos conscientes de que el Cristo es una entidad que se diferencia de Jesús. Jesucristo arman uno solo, pero en realidad es el Cristo que viene de un quinto reino de la naturaleza y se funde con Jesús, que es un humano, evolucionado a un nivel muy alto y preparado iniciáticamente por los esenios, incluso en su cuerpo físico, para poder tolerar el voltaje de lo que es, escuchen la palabra, adumbrar. El adumbramiento es la entrada de una entidad poderosísima dentro del cuerpo del Maestro Jesús, que es el Cristo, que es una entidad de quinto reino de la naturaleza. Primer reino, reino mineral, vegetal, animal, humano. Y hay un quinto reino de la naturaleza. ¿Ok? 5 reinos y procesos intermedios entre reino y reino. Entre el mineral y el vegetal, un liquen. Entre el vegetal y el animal, una planta carnívora. Entre el animal y el humano, un chimpancé que tiene el ADN más parecido. Y entre el humano y el divino, o el angélico, como lo quieras llamar, el quinto reino de la naturaleza, ¿qué hay entre medio? El proceso iniciático. La evolución de ser humano a algo más que humano. Y ahí tenemos los 5 reinos de la naturaleza. El Cristo es alguien que viene del quinto reino y penetra al Maestro Jesús, que era el humano más evolucionado, más preparado internamente, un verdadero iniciado, y penetra en él para adumbrarlo y para llevarlo a hacer el proceso y para ayudarlo también a que, vamos a decir, el Cristo
que sería un ser totalmente consciente de su propia divinidad, por eso el Hijo de Dios, consciente de sí mismo real, entra dentro del Maestro Jesús y empieza ese diálogo interno y ese proceso tremendo que son las 4 iniciaciones del Maestro Jesús, que podemos verla desde el ángulo del nacimiento, el bautismo, la transfiguración y la crucifixión. Hay más, después viene la resurrección. O sea, esas son las iniciaciones, pero tenemos que indagar ahí. Bueno, el priorato de Sion, ¿qué hace? La orden de Sion que estábamos hablando, ¿qué hace? La orden de Sion protege toda esta enseñanza que estamos hablando, número 1, y protege el linaje de María Magdalena. O sea, dentro de su vientre, el Santo Grial, que era lo que protegían los templarios, que protegían el linaje crístico, ¿está? Porque María Magdalena tenía un hijo del Maestro Jesús en su vientre cuando muere. Y migra, entra por el puerto de Marsella, algunos dicen que migra con José de Arimatea, que es muy probable, otros que migran, que también fue Juan, que la acompañó, no se sabe, hay varias versiones, la que yo creo más es que la acompañó José de Arimatea, que es quien era el dueño de la cripta, vamos a decir, donde llevan y dejan el cuerpo de Cristo y que después resucita. Bueno, vuelvo al punto. Entonces, la orden de Sion, ¿qué es? Una orden de 9 maestros, de 9 iniciados, ¿ok? Que iban construyendo el futuro de la humanidad y que estaban conteniendo y protegiendo todo, vamos a decir, el tema de la evolución planetaria. O sea, se ajustaban al plan de evolución planetario que está generado por la jerarquía espiritual planetaria, en las cuales están formados todos los maestros, de maestros, iniciados y discípulos de distintos grados, encarnados y desencarnados, ojo. Un ashram, que sería, por ejemplo, podríamos decir, el ashram del Cristo, okay, que es el grupo del Cristo, y ahí, si bueno, los que lean mi libro se van a dar cuenta de a qué me refiero. O sea, son seres encarnados y desencarnados, que están trabajando con un plan determinado por el mismo maestro. Hay varios maestros, que podríamos hablar, el maestro Kutumi, el maestro Moria, el maestro Serapis, el maestro Hilarión, hay muchísimos maestros. Ojo, porque hay varias versiones, y si leíste algo de Metafísica 4 de Connie Méndez, te pido por favor que prestes atención a esto, porque te sirve para entrar, pero no es el aspecto profundo de lo que estamos hablando, es como la New Age, de lo que verdaderamente simboliza el proceso iniciático. Entonces, ¿qué protegía la orden de Sion en síntesis? Lo primero que protegía, entonces, es el sangreal. O sea, la dinastía que llevaba dentro de sí misma María Magdalena, o sea, que tuvo una hija que se llamaba Sara. Esa hija después fue procreando y generó hasta llegar a la dinastía merovingia. Eso es lo que protegía la orden de Sion. Hasta el año 1000, que fueron las cruzadas. ¿Qué pasa cuando se pierden las cruzadas? Cuando Saladino con 200.000 hombres y Gerard de Ridefort, el gran maestre templario, que supuestamente, porque la orden de Sion era la cabeza, y los templarios era el brazo armado de la orden de Sion. Entonces había dos el gran maestre de la milicia, por eso los pobres caballeros de Cristo se llamaba los templarios, okay, la cabeza de la orden de Sion en sí misma era otro gran maestre que se llamaba en ese momento Gerard de Ridefort. Entonces, ¿qué hace Gerard de Ridefort? Desobedece a la cabeza principal, que es la orden de Sion, a los 9, algunos dicen son 9, otros que eran 12, bueno, no importa eso. ¿Entendés? Vamos a decir, a esa conciencia grupal súper evolucionada que era la orden de Sion, que podía ver y dirigir a la humanidad en su propio destino, en el mejor destino posible, como decía David antes, en la mejor línea de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En 1088, exactamente, cae, y entonces al caer, 1188, perdón, en 1099 se funda el priorato, y en 1188 cae, pierde, vamos a decir, Jerusalén, los templarios,
¿Por qué? Porque Gerard de Ridefort desobedece a la orden de Sion. Entonces, en 1188, cuando los echan prácticamente a las patadas de Jerusalén, porque se enfrentan los templarios con un ego impresionante, Gerard de Ridefort, y que dice, sí, en nombre de Cristo, con 3000 templarios te vamos a vencer a vos, Saladino, con un ejército musulmán con 200.000. O sea, era ridículo. Y por supuesto la orden de Sion, y el gran maestre de la orden de Sion le prohíbe terminantemente que haga eso, porque eso es una masacre. Sin embargo, desobedece Gerard de Ridefort y por supuesto terminan perdiendo Jerusalén. Los cruzados y los echan a las patadas y se van ¿a dónde? A Francia. En la provincia de Gisors, ahí la orden de Sion, y atención con esto, porque esto es lo más importante de tu pregunta, y ya te voy a responder exactamente tu pregunta, la orden de Sion desaparece. Talan un olmo, conocidísimo, de más de 800 años, y en la tala del olmo, eso representa de que se separa la orden de Sion de los templarios. Entonces la orden de Sion desaparece, como dicen estos tres autores que tenemos la conexión con David, que se llama El Enigma Sagrado, el libro, que son tres autores que lo escriben, Baillen, Leit y otro más, no me acuerdo el nombre, son tres autores. Ahí explica perfectamente esto que estoy diciendo, en donde lo que sucede es que se separa la orden de Sion, se esconde tras bambalinas de la sociedad, desaparece la orden de Sion. Y adentro de los templarios, por supuesto es condenado Gerard de Ridefort por la orden de Sion, adentro de los templarios fundan un priorato. Eligen de los templarios los más evolucionados y arman un priorato. Y eso es el priorato de Sion. Pero cuidado que no es la orden de Sion. ¿Se entiende la diferencia? Lo que llega hasta hoy es el priorato de Sion, pero es adentro de la milicia, son los militares, vamos a decir, por supuesto militares sagrados, eran los templarios, alineadísimos, vamos a decir, los militares más sagrados de la historia, ¿no? Que todo lo que representaron los templarios en la historia, que bueno, ese es otro tema que no me voy a meter a hablar porque si no es demasiado. Pero para tener un concepto histórico importante y para entender este concepto, quiero que se quede claro la diferencia entre la orden de Sion y el priorato de Sion. Ahora te respondo tu pregunta. Entonces, ¿quién me contactó? Saquen, ¿quién era? Un gran maestre de la orden de Sion. Porque tienen una máquina del tiempo y viajan en el tiempo por su nivel de evolución. Y yo le hago una pregunta, que hay seres, Saquen me responde, diciéndome, yo le pregunto, ¿tú viajas en máquina? Y me dice, sí, yo a través de una máquina. Y hablando con Zancoli, un cirujano de manos amigo mío, que es el que escribió el prólogo de mi libro, que estudió con Chopra y es físico cuántico, de la mano de él, yo tomo conciencia de lo que representa en realidad este proceso de los viajes en el tiempo y de lo que representa Saquen en relación como gran maestre futuro de la orden de Sion, que me contacta a mí, porque yo supuestamente soy su descendiente. O sea, perdón, él es mi descendiente, mío. Yo soy su antepasado, ¿se entiende? Porque nace en el siglo XXII, yo nací en 1962. ¿Se entiende el concepto? Entonces, esta persona es su gran maestra de la orden de Sion. ¿Por qué? Porque vuelve a reaparecer. Todas las órdenes secretas generalmente tardan 500 años, eso es lo que se cree, en aparecer y reaparecer. En este caso, la orden de Sion vuelve a reaparecer. O sea, si vos me preguntás con qué me contactó a mí, el priorato de Sion o la orden de Sion, yo te puedo mostrar directamente de mi famosa carpeta roja, que David la conoció por lo menos así por internet, ya se lo voy a presentar personalmente, que es en donde tengo todo el trabajo de contacto, es una carpeta roja así de grande, que después si quieren se la muestro, para que por lo menos vean que es todo real y tengo pruebas tangibles de todo lo que hablo, porque es algo que me pasó a mí, personalmente. Lo que sucede es que esta diferenciación es muy importante, y él me dice que no llame orden de Sion y que diga priorato de Sion, porque el término orden es mal visto en su tiempo. Como que en nuestro tiempo, la palabra orden da a secta. En cambio, priorato como que sale afuera y rompe. Entonces me dice, vos decís que sos el priorato, pero en realidad somos la orden. O sea, los que se fueron tras bambalinas y cortaron el olmo, eso es a quien supuestamente yo respondo, y quienes son ellos quienes me contactaron. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Sí, no entendí.
no entendí muy bien desde Decime. qué tiempo se contactaron, o sea, si es del... ¿Desde qué tiempo me contactaron? Bueno, Sakem nació en el siglo XXII y después viajó en el tiempo hacia el futuro y residió en el siglo XXVII hasta que murió. Yo tuve contacto 5 años, ¿tá? Hasta el 30 de abril del 2009, que fue el último mail. Desde el 6 de noviembre del 2004 al 30 de abril del 2009, que por supuesto los últimos mails no están en el libro y, o sea, puse lo que me autorizaron, que fue un 50-60% como mucho. Hay un montón de cosas que no fui autorizado a dar a conocer porque en ese tiempo no podía decirlo. Y hay cosas que ahora sí puedo decir. Por eso yo también me tuve que desaparecer, para evitar peligros, ¿no? Porque yo en algunos momentos, fíjate que a Steve Curry, yo estoy casi seguro, y esto lo hemos hablado con David, eso para mí lo asesinaron. Por supuesto, por proyecto Mecha Ultra, que es lo que creo, le inseminaron, quizás con un satélite o alguna cosa así, 6 tumores para no hacerlo. O sea, era imposible que un personaje como Steve Curry, con lo atlético y todo, muera tan repentinamente justo antes de hacer nuestra expedición en avión, que nadie la sabíamos nosotros, ¿no? O sea, evidentemente nos infiltraron y descubrieron y nos matan antes de que hagamos la primera expedición, que estaba antes que la del barco, que era una en avión que íbamos a hacer nosotros. Ya estaba todo listo, pues la gente había pagado, había 31 personas que habían pagado en ese momento $12.000 que valía la expedición, pero para hacerla en el barco. Pero habíamos hablado con todas esas personas para hacerla en avión, diciendo que era mucho más rápido porque habíamos encontrado un piloto que iba a vulnerar todo el tema con unos permisos que había conseguido Steve, porque íbamos a partir de las Islas Nueva Siberia para ir a buscar la apertura polar norte para poder entrar por ahí. Y bueno, y causalmente antes de que podamos terminar de armar el viaje, cuando Steve lo estaba armando, recibe los 6 tumores de golpe. Y en un término de un mes, fulminante, se muere. Qué bárbaro. Algunos, yo sé que están leyendo los libros y a los demás que todavía no lo leyeron les pedimos que le den lectura para conocer más en profundidad porque van a estar algunos medio perdidos. Yo sé que algunos Claro. están leyendo. Ok, perfecto. Bueno, Steve Curry era un expedicionario que me contacta de Estados Unidos, el número 1 en territorios vírgenes, y yo había puesto un montón de información a través de mi sitio web acerca de la Tierra Interna. En ese momento era el llamado a la Tierra Interna, que está en mi libro, porque ese es como la columna vertebral del llamado Planetario 1, y él lee eso, y estaba casado causalmente con una mujer argentina, con la esposa de la Argentina, habían nacido en Vicente López. Entonces, bueno, la sincronicidad fue muy grande, él me manda un sobre y ahí empieza todo el proceso de la expedición. ¿Por qué me manda el sobre? Porque yo había comprado un libro al científico de la expedición que se llamaba Rodney Club para ir a hacer un viaje a través fue el viaje más famoso que se hizo en relación a este tema, porque era con un rompehielos atómico ruso, y como Steve Curry era tan famoso, había descubierto tapa de National Geographic, súper profesional en el tema, llevaba a todos los políticos de Estados Unidos a hacer rafting y todo ese tipo de actividades de deporte importantes. Y bueno, y ahí nos encontramos. Yo causalmente, hacía 5 años atrás, había recibido 3 mapas misteriosamente de la Tierra interna, de los cuales uno era la clave de todo el proceso. El científico de la expedición, Rodney Club, es el que sabía cómo llegar a la apertura polar, y yo tenía los mapas de adentro. Y cuando yo se los muestro a Steve, claro, automáticamente se produce la unidad y brindamos en mi casa, en Buenos Aires. Yo ahora estoy en la Patagonia, en Neuquén. Y bueno, y ahí se disparó uno de los procesos para mí más importantes de mi vida, que bueno, termina lamentablemente con la muerte de este expedicionario por armar la expedición más revolucionaria de la historia, ¿no? De ir a buscar, como si fuera el sueño de Verne, que se cumplieron todos menos uno. El único que no se cumplió es Viaje al Centro de la Tierra. Nosotros estábamos emprendiendo eso, pero por la apertura polar norte.
que sabíamos que estaba peligrosamente custodiada por militares y todo, pero Steve, como tenía contactos muy importantes con Rusia, podíamos generar el vuelo y después, por supuesto, por el barco, hacer a través del barco la expedición y, bueno, a la Tierra físicamente, y tratar de comprobar la teoría de la Tierra hueca, que esa era la idea, ¿no? O sea, comprobar que la teoría es real o no. Físicamente tangible, no, teoría. Vamos a hacerlo de verdad. Bueno, intentamos hacerlo, pero bueno, obviamente el sistema, los Illuminati, los que lo saben quiénes son los Illuminati, bueno, eso, ellos están arriba y me lo dijo Saquen, tenía que tener mucho cuidado con todo eso. Bueno, hay un montón de cosas, porque las blancas no juegan solas, decía el maestro. Me acuerdo siempre eso que me dijiste, Sí. las blancas no juegan solas. Roberto Latino tenía una pregunta ahí que levantó la mano. Adelante, Roberto. Hola Marcelo, mucho gusto. Un gustazo. Por un lado, yo hace muchos años, ya era muy joven, somos más o menos de la misma edad, tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Romaniuk, con Romaniuk. Don Pedro, por supuesto. Y estaba justamente en la hueca. Hablaba de tierra, sí, claro. Sí, y me acerqué a él y le pregunté que había leído el libro y qué opinaba. Y me dijo, bueno, él era amigo del almirante Beard y que era cierto lo de la tierra hueca. Pero por supuesto que sí. Así Yo que tengo confirmación total desde mi parte, ¿no? Desde los viajeros del tiempo, por eso me contactaron. Me contactan por la expedición. Claro. O sea, por mi papel, yo era el preparador espiritual de la expedición, designado por Steve, que era oculto, ¿entendés? Claro, o sea, tenía que estar oculto hasta que todos los expedicionarios esté cubierto el barco, y pues yo entraba y tenía que preparar en todo durante los 2 meses antes. Este era el plan de Steve Currey, ¿no? O sea, y por supuesto armado conmigo también. 2 meses antes de que salga la expedición, no la extraoficial. La oficial yo tenía que trabajar haciendo este trabajo de preparación que estoy haciendo con ustedes ahora. Ahora, va un poco relacionado a esto. Hoy en día hay un cambio de paradigma con respecto a la religión en sí, en el nuevo despertar de la conciencia, en donde la nueva religión va a ser todos somos uno. ¿Sí? Perfecto. Esto tiene también correlación con el cambio hacia una quinta dimensión, con el cambio que se tiene que dar después de un proceso de 26.000 años donde la Tierra tiene que volver a reformarse. Veo que estás informado, sí señor, correcto. Y eso va a permitir acceder a esas ciudades internas como ese nuevo cambio. Bien, hermosa tu pregunta, y la respuesta es muy fuerte. Pido perdón por lo que te voy a responder. Solamente tu transformación interior es lo que te permite dar la frecuencia vibratoria exacta para poder pasar, por ejemplo, de la tercera a la cuarta dimensión, como vos decís. La cuarta dimensión es la dimensión de las hadas, de los elfos, de los unicornios, de los pegasos. Está en una frecuencia vibratoria diferente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso está. Y la quinta dimensión de la cual vos hablás es equivalente al quinto reino de la naturaleza. O sea, si vos no haces el proceso iniciático interno, no va a venir algo de afuera, que es lo que dicen la ascensión, ¿viste? Y ahora, eso no es así, perdón, yo no pienso eso, y sáquense que no es así, porque el trabajo continúa individualizado, es cada uno en su propia evolución, obvio. Ahora sí, si logramos una resonancia mórfica entre todos, y ahí hablabas de la unidad recién, y marcabas como todos somos uno la clave, pero unidad en diversidad, y aceptar la diversidad es el gran desafío del ego. Y ahí ya entramos en un tema muy profundo, porque el ego tiene que aceptar ese proceso de diversidad. Imagínate, te lo llevo a un nivel más alto, te lo extrapolo a un nivel más alto, que es mi frase, para los que lean mi libro, y bueno, fue la gran revelación de mi vida que me dio el maestro, fue donde yo digo que me abrió la conciencia y me conectó con el alma en ese momento, cuando el maestro me dijo, imagínate, Marcelito, una humanidad abrazando a otra humanidad. Y lo considero, y yo le decía, ¿no?, a cualquiera, y hoy mismo, a ustedes mismos les digo, yo desafío a cualquier persona
en toda la humanidad a que me dé una frase más evolucionada que esa, que tenga mayor evolución. Pero para eso, para que una humanidad pueda abrazar a otra humanidad y podamos ir a ver ese mundo, esa realidad, debemos, como vos bien decías antes, aprender a abrazarnos entre nosotros. Bueno. O sea, si no logramos eso, ¿de qué abrazo con otras humanidades hablamos? Imagínate, por ejemplo, abrazarte con un reptilíneo, por ejemplo, o con un gris, o con un draco, ¿ok? O con un pleyadiano, o con un... ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Desde el amor, ¿no? Estamos preparados para tolerar el impacto emocional interior que representaría eso. Bueno, en ese nivel, lo mismo, pero entre nosotros. Abrazarnos con un negro, con un hindú, con un musulmán, con un protestante, con un judío, porque hay que estar de vuelta de todo, de las religiones, de todo. Pero para eso, proceso iniciático. Lo que les expliqué antes, lo de las 5 dedos. Del cuarto, reino mineral, vegetal, animal, humano. El humano al quinto, acá está el proceso, que es el proceso iniciático, que es la evolución consciente, el despertar de la conciencia verdadero, que transforma a un humano en alguien divino, en algo más puro. Esa sería todo. Te puedo comentar algo a nivel personal, porque es algo que Dale, por ahí favor. me puedo hablar en algo de que estuve tratando de que alguien me lo confirmara con respecto a esto. Adelante. A mí me ha pasado, y te llevo a esta pregunta por lo que hablaste de observador, que uno tiene eso de observador. A mí, en varias ocasiones, me ocurre que pareciera como que yo estoy mirando sobre mi cuerpo como a 2 metros arriba de mi cuerpo y como viendo. Es como que hay una expansión de conciencia. ¿Eso sería el observador para tu entender? No, son dos cosas diferentes. Eso es un desprendimiento del cuerpo astral. Eso es otra cosa, ¿ok? El observador sucede en la mente. El cuerpo astral es un desprendimiento emocional, ¿ok? Es dentro del cuerpo emocional. En cambio, lo que yo te estoy hablando es un observar el mundo del pensamiento, que es contraparte superior, vamos a decir así, de un viaje astral. Es el próximo nivel. Pero tenés que aprender para poder después de prenderte del cuerpo, tenés que ser consciente, porque vos te puede pasar eso, sabés que hay lo que se llama el antacarana, que es un puente que une, o el cordón de plata, como lo llaman algunos, que es un puente que une nuestro cuerpo astral con, vamos a decir, nuestro propio ser, nuestra propia alma que está dentro de nosotros. O sea, si eso se desprende porque utilizamos, o sea, no es muy prudente, yo recuerdo que el maestro hablaba mucho de este tema. Bueno, en mi época que estaba despertando el año, todo el mundo hacía viajes astrales, meditaciones y todo eso, y el maestro era muy fuerte con el tema, diciendo cuidado con eso, porque eso, o sea, está bien, te puede pasar naturalmente, eso está bien. O sea, hay muchas experiencias, por ejemplo, el caso de Brian Weiss como investigador, que seguro que todos leímos los libros de él, ¿okay? Muchas vidas, muchos maestros, muchas vidas, muchos sabios. O sea, y sabemos de ese tipo de experiencias. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Tener un desprendimiento astral es cuando, qué sé yo, tuviste un paro cardíaco y vos te ves abajo acostado en la camilla y te estás observando. Eso es el observador, no, es el cuerpo astral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que te desprendés. Vos astralmente, que es lo que sentís, es tu cuerpo emocional que se desprende. Pero la conciencia, o sea, el observador está en la conciencia, por eso me inclino más, por supuesto, a la profundidad de la enseñanza de Krishnamurti, que es ver el observador en la conciencia y no en el cuerpo astral. Pero está bien lo del cuerpo astral, o sea, es indicio de que cosas importantes te esperan. Bueno, te diría gracias. Eso. Oh, gracias a vos. Muy bien, gracias Roberto. Reina también me había avisado que tenía algunas preguntas. Reina desde México. Adelante, Reina. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, soy muy novata en esto, ¿verdad? Pero estoy poniendo mucha atención. El artículo que nos envió David sobre los misterios de la Tierra interna. Mi pregunta, son dos preguntas que se unen. O sea, ¿es Agartha la base para la investigación de la Tierra hueca? Y la uno es la Tierra interna solo para elegidos, es algo que usted comenta ahí. ¿Ha encontrado una respuesta para esa pregunta?
Sí. Ok. Te le respondo. Sí, gracias. Bueno, o sea, Agartha, vamos a explicar esto. Agartha es el imperio subterráneo de la Tierra que está en la corteza. La corteza de la Tierra tiene 1000 kilómetros. La corteza está llena de túneles y de ciudades subterráneas, en distintas profundidades. ¿Ok? 1000 kilómetros para abajo de profundidad tiene la corteza de la Tierra. ¿Ok? Entre la corteza de la Tierra hay túneles y ciudades intraterrenas. Eso es una cosa, eso sería Agartha. Agartha es el imperio subterráneo de la Tierra. Después estaría Shambhala, que sería la capital, en realidad, del imperio subterráneo de la Tierra, que está en la corteza, que no está en la corteza. Y encima es dimensional. ¿Está dónde? Está dentro de lo que llamaríamos la Tierra hueca. ¿Ok? O sea, pasando, si querés, los 1000 kilómetros de la cara interna, que darían al sol interno de la Tierra, de la cual se cree que es permanente ese sol, está 24 horas en el cenit de tu cabeza. ¿Ok? Entonces, bueno, primero tenemos que tener claro eso. Una cosa es Agartha, otra cosa es Shambhala. Shambhala es la residencia de la jerarquía, la residencia de los maestros. Está en otra dimensión. Y si vos me preguntás, y si la tierra interna es solo para elegidos, me gustaría hacerte un ajuste ahí. Lo es, o sea, en realidad, como lo entendemos nosotros, lo es. Pero en realidad uno se autoelige. ¿Ok? Y para poder autoelegirse, tenés que producir este proceso iniciático, este proceso de transformación personal profundo de autodescubrimiento y de autoconocimiento, vamos a decir, para poder dar vuelta a toda esta historia. Si no, no la das vuelta. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. Es lo que usted dice, autoconvocados. Exactamente. Eso serían los autoconvocados. Bueno, eso está relacionado con Hertz, que es otro tema que me tocó vivir por eso dirijo erx.org en Argentina, pero no quiero meterme ahí porque si no, quiero que nos metamos en este tema que, bueno, o sea, las ciudades intraterrenas es eso, o sea, tu ciudad interna, fíjate esto, esta es una clave muy importante que yo encontré, que fue totalmente confirmada por Saken, que es esto. O sea, no vas a poder encontrar nunca el sol interno de la Tierra si no encontraste primero tu sol interno dentro de vos mismo. Entonces, lo que autoriza a que vos puedas entrar en ese nivel vibratorio supremo, que como decíamos antes en un momento con David, fue un tema muy importante que charlamos porque sé que a él le pasaron varias cosas en este punto, en esas como lloradas que decimos tan importantes que tenemos, esos momentos que lloramos por la humanidad o lloramos de amor por la familia, por los amigos, pero no un llanto débil o sentimentalista, sino me refiero a un llanto profundo, esos llantos del alma con congoja. Esos puntos, esos momentos producen estados vibratorios tremendos por el nivel de tensión que eso genera. Y la suma de muchos, como dijimos antes, genera una resonancia amórfica y eso produce una expansión de conciencia tanto emocional como consciencial. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese estado vibratorio, es ese estado vibratorio el que te autoriza a conectarte con ellos y a entrar en conexión finalmente a eso. Fíjate, si vos me preguntás, bueno, Marcelito, con todo lo que viviste, ¿vos qué onda ahí? ¿Pudiste entrar? Yo te digo, no estoy listo todavía. Sí. Sigo trabajando internamente. Es cuando ellos lo decidan, no cuando mi ego quiera. Por eso yo... Sí, decime. No, termine, perdón. No, es que es muy inmaduro nuestra manera. Yo cuando pasó lo de la expedición, yo era por soñador, por mi pasión por todo esto, pero era un nivel de inmadurez tremenda, porque el riesgo que tenía y hacerme cargo de una primera expedición oficial, a entrar a una apertura polar que no está aceptada, a enfrentar al sistema. En el año 2003, en realidad conocí a Steve Curry y programamos la expedición para el 2007, pues se fue corriendo con el tiempo del 2005, fue primeramente del 2005, después la pasamos al 2006 y terminamos pasando la oficial. Atención, que como les dije, había una extraoficial oculta y una oficial que le íbamos a hacer primero, que por supuesto no dábamos a conocer al público. Yo ahora sí lo puedo decir, pero antes yo no podía hablar de esto. ¿Y ahorita no hay planeado expedición? No, pero puede ser que pase
quizás más pronto de lo que nos imaginamos. Igual por eso sí. estoy acá, y por eso con David tenemos varios proyectos que quizás sean la piedra angular de catapultar ese potencial. Así que todo el mundo a trabajar internamente, como decimos siempre, apréndansela de memoria esta frase: aprender, crecer, cambiar y servir. Aprender, crecer, cambiar y servir, aprender, crecer, cambiar y servir. ¿Ok? Muy importante. Gracias. Ok. ¿Quién más, David? Adelante. Muy bien, sé que tanto, bueno, Leo, Reina tenían algunas otras preguntas más, pero queremos dar lugar también a los que no han hablado. Dale, vamos, porfi. Si, lo que vos digas. Yo sé adelante. Que hay gente que hablan, pero están calladitos ahí. Ahí abrió micrófono Carmita. Adelante con Carmita. Primero que nada, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, David. De verdad, con esta gran oportunidad de poder charlar. Realmente también yo soy novata en este tema, escucho todo lo que leo y me despierta a lo poco que me he informado. Me recuerda sobre lo que he leído de los Anunnakis, me recuerda muchísimo. Ajá. Sí, me recuerda de lo que he leído sobre los Anunnakis. Tocaste también, Marcelo, sobre un principio del mentalismo y me hizo recordar cuando estaba leyendo el documental que nos mandó David y dije, bueno, lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. El Kibalión. Ajá, y yo siempre he creído y he pensado de que hay vida abajo de la tierra. Y me encanta más utilizar la parte interna de la tierra que decir hueca, porque también estuve leyendo un poquito hace algún tiempo, sobre una historia de Richard Burke, creo que fue un aviador de la Marina Richard de los Estados Evelyn Byrd, sí. Ajá, yo no sé pronunciar muy bien el inglés, y que tuvo una experiencia volando también, y él también informó y encontró, habló de entrar en un portal también, y en donde encontró vida, en donde encontró animales, en donde encontró lagos, en donde encontró... Un mamut. Vio un mamut que está extinguido hace muchísimo, prehistórico, un animal prehistórico. Así es. Y bueno. ¿Perdón? No, sí, conozco muy bien la historia. Imagínate todo lo que tuve que investigar y trabajar para poder, ¿no?, hacer este proceso. Y ahorita platicaron y hablaron sobre la apertura temporal que dura 26,000 años. A mí me encantaría qué posibilidades que habría que nos compartas ahorita sobre este cierre de apertura temporal que estamos viviendo en la actualidad, qué información y a través de cómo tú puedes ahorita tener autorizado el podernos informar muchas cosas, porque hay mucha información que realmente, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero se nos ha sido negada. Totalmente. Ajá, se nos ha sido negada. Total razón. Así totalmente es, negada por el sistema. Así es, por el sistema. Esto para mí es muy, muy interesante. Y sí, me encantaría que nos hablaras sobre este cierre de apertura temporal, qué cambios se ven, qué cambios se avecinan y bien, sobre todo... Bien, voy a poner mucho el enfoque en este punto. No podemos esperar algo masivo, sino algo individual. El crecimiento es de uno con uno mismo. La evolución es de uno con uno mismo y uno que suma con otro y otro con otro y así hasta poder crear una resonancia mórfica de seres despiertos, ¿ok? De seres verdaderamente despiertos. Eso sí puede llegar a producir un cambio a nivel planetario, pero nosotros, o sea, y esto es, para los que lean mi libro se van a entender a qué me refiero, el segundo, contacto físico establecido, que es donde me pasa todo el tema de los viajes en el tiempo, donde Saken me explica con claridad total que si no llegamos a generar esta resonancia mórfica, la línea temporal cambia. O sea, nosotros tenemos una línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué me pasó? ¿Qué es lo que me confirma este amigo físico cuántico que estudiaba con Deepak Chopra, que es Eduardo Zancori, cirujano de manos? ¿Qué es lo que él me confirma? Él me confirma
de que yo colapsé el futuro, mi futuro, por supuesto, ¿no? Mi propio futuro. Porque al mandar un documento al futuro, invitando a que venga un viajero del tiempo, por campo intuitivo, no porque tenía algún dato o algo, yo mando el mensaje intuitivamente que se podía hacer una invitación a un viajero del tiempo que me venga a visitar del futuro, y causalmente esa invitación es recogida por un viajero del tiempo después, y me contactan. Entonces, ¿qué pasa? La línea de tiempo con esa persona, o sea, con Saken y con Mike, primero con Mike porque él estaba físicamente conmigo, el tema es que hay dos, y bueno, entender esto es todo un tema porque hay mundos paralelos también, y hay dos Mike, o sea, está LP y LT, y él, bueno, tendría que explicar cosas muy profundas en ese aspecto. O sea, yo me estaba contactando con dos personas distintas todo el tiempo. Una es LP y otra es LT, que son iguales físicamente, porque es uno que más avanzado, que es LT, que es el verdadero viajero del tiempo, que viaja en el tiempo, no solo en el tiempo, sino entre dimensiones. Vamos a decir que los viajes en el tiempo son para adelante y para atrás, pero también hay un viaje hacia los costados, que son los mundos alternativos, ¿ok? Que hay, o lo conocido como la teoría de los mundos paralelos. Entonces hay otro universo igual al nuestro, en donde está un Marcelito y en donde está Carmita, donde está Carmita, perdón, en donde está Carmita, en donde estamos hablando igual, pero hay un montón de cosas que son diferentes, pero seguimos estando. Ahora imagínate que esa Carmita venga a visitar a esta Carmita y se cuente con este Marcelo de esta línea temporal. Bueno, eso es lo que pasó con LT y LP, que yo lo apodé Mike, para entender, pero son dos. Entonces viene un viajero del tiempo que es igual, yo creo que me estoy encontrando siempre con el mismo y no, y eso me genera una confusión enorme, porque empiezo a desconfiar, porque después veo que porque el que está acá o sea, LP, vamos a decir, es prácticamente un hombre común, con un concepto y una conexión de mediunidad muy grande, es como una especie de medium, que esporádicamente genera contactos profundos con otra cosa, en realidad contacta con ese otro universo, en donde hay otro LT igual, pero mucho más avanzado evolutivamente. ¿Se entiende este concepto? Entonces, bueno, esto es una de las cosas que pasan. Por eso digo que tiene que ser individual, ¿está? ¿Por qué? Porque el proceso, vos vas a llegar a un nivel tal por tu trabajo interno en el cual la vida te va a presentar información, y lo más importante, formación. Al principio recibís información, pero ¿cuánto aplicamos de la información que recibimos? El 1% con suerte. Sí. ¿Tengo razón? ¿Aplicamos la enseñanza? Yo hablo mucho de este tema con los chicos. De 10 años de trabajo y seguimos sin aplicar un montón de cosas de la enseñanza. Yo mismo personalmente. Y las cosas que yo no aplico son como las marchas y contramarchas y los impedimentos para poder estar en otro estado de conciencia y poder ser o merecer el contacto con estos seres muy importantes. O sea, este cierre que vos decís de 26.000 años y todo esto que es totalmente real y que es totalmente físico, vamos a decirlo así, tiene que ir acompañado con una evolución de la conciencia. Quizás te lo puedo explicar un poco mejor así. Si no va acompañado con la evolución de la conciencia, es solo físico el proceso y no va a producir una modificación sobre nuestra propia forma de vivir al género humano. O sea, la modificación la vas a realizar vos. Si vos cambiás, cambia tu entorno. Y si cambia el entorno, cambia la sociedad. Y si cambia la sociedad, cambia el mundo. ¿Se entiende? Pero el cambio lo tenés que hacer vos. Cada uno individualmente tiene que ser un ejemplo viviente de transformación, un ejemplo viviente de cambio. Si nosotros nos cambiamos, no hay salida para el planeta. Entonces vamos a tomar una línea temporal que no es la línea temporal que tiene en el 2406 la independencia planetaria de la Tierra. Uno de los conceptos más importantes que tenemos que empezar a sembrar en la conciencia de los hombres. ¿Podemos vernos libres? Marcelo, no sabía si ibas a tocar este tema sí. Del 2406. Sí. Me parece muy interesante porque es ponerse en las filas de una misión que trasciende nuestro tiempo y nos eleva una conciencia mucho más amplia de decir estoy trabajando
por algo que va más allá de mí, que es por el planeta, ¿no? Es cuando llegamos a trascendernos a nosotros mismos también, ¿no? No sabía si ibas a hablar de esto, pero sí, tremendo. Sí, no, para mí, vos sabés perfectamente que dentro del plan de evolución planetario, si vos me preguntás, bueno, Marcelito, ¿cuál es el plan? ¿A dónde vamos? A la libertad planetaria, a buscar la libertad, pero de verdad. No a la ridiculez que estamos viviendo con los gobiernos del mundo, a la estupidez que estamos viviendo con los gobernantes que tenemos y cómo nos manipulan y hacen lo que quieren con nosotros, porque son una manga de forajidos que están arriba de todo, y sabemos quiénes son, incluso los Rothschild, los Rockefeller, o sea, hay... Sí, decime. Marcelo, mi pregunta va dirigida también ahí, con toda ese contacto que ahora se puede ver, por ejemplo, a través tuyo, que podemos platicar y dialogar aquí en grupo, que nos puedes transmitir esa información, todas esas visitas o todo ese contacto que tienen todos los seres que están en la parte interna de la Tierra, están precisamente de una manera colaborando, porque creo que estamos, como decían hace ratos, en un despertar de conciencia en esta época, hablar de estas cosas. Por supuesto que colaboran, o sea, tendríamos que diferenciar varias cosas, ¿no? O sea, si me preguntás de los maestros, están trabajando permanentemente en sus campos de oración, si querés, inseminando corrientes telepáticas de ideas para sus discípulos. Pero es como estirar una antena, ¿está? Ok, imagínate que tengamos todos una antena y estirás la antena. Tiene un nivel de altura que tenés que llegar. Las corrientes telepáticas de ideas de los maestros de la jerarquía están, qué sé yo, a 100 kilómetros para arriba. Pero tenés que hacer ese esfuerzo interno de estirar tu antena, o sea, de tornarte lo más sensible posible, de tener una antena muy sensible, una conectividad muy sensible para poder captar esa corriente telepática de ideas, no de pensamientos, de ideas, porque va conectada directamente con el alma. ¿Y eso qué es? La decodificación del plan de evolución planetario. O sea, hay un plan por el cual estamos trabajando, que es esto de lo cual estás hablando, o sea, pero ese plan va directamente individualizado. O sea, va uno que despierta a uno y que siempre fue así, desde la historia de la humanidad, arrancando con las escuelas de misterio en Egipto, por ejemplo. En realidad viene de la Atlántida también, y de más allá también. Y viene precisamente de los Anunnakis, lo que platicábamos hace ratos. Ellos precisamente nos dejaron, inclusive, la fuerza antigravitacional. Sí, vamos a hablar bien de este tema. Bueno, meternos en este tema es algo muy fuerte, porque el tema, por ejemplo, de la Confederación Intergaláctica, quiénes son, qué es la Confederación, qué pasa con la Confederación. O sea, todos creemos que son seres evolucionadísimos los extraterrestres, y no es así. Entonces, empezar a entender que para que eso no significa que no los haya, y que son evolucionadísimos tecnológica, ética y moralmente incluso más que nosotros, pero no son iniciados, y esto es lo que no se entiende. O sea, nuestra humanidad logró iniciados, y esos iniciados se transformaron en adeptos, y esos adeptos, vamos a decir, residen en estados de conciencia muy superiores a lo que puede ser, qué sé yo, el caso de contactos pleyadianos, y no minimizo eso, es maravilloso todo eso que pasa con Suaru, de Erra, y todas esas cosas que pasan, o sea, que podemos ver y que son reales, no digo que no, de ninguna manera, pero sí digo que tengamos cuidado porque la evolución que tiene, la oportunidad que tiene el género humano de evolucionar a la luz de la construcción de una hermandad blanca de la luz, tenemos que pensar que en otras civilizaciones hay hermandades, tendría que haber hermandades blancas de la luz también, y no hay. O sea, fíjate, si querés, en la Guerra de las Galaxias, en el tema de los Jedi, se aclara muchísimo este tema. Si vos ves, por ejemplo, los Jedi, ¿qué son? Los Jedi son un cuerpo aparte de lo que es la Confederación. ¿Ok? Bueno, los Jedi serían hacer la Hermandad Blanca, pero la Hermandad Blanca de distintas civilizaciones tendrían que despertar esas hermandades blancas en distintas civilizaciones. Y no en todas las civilizaciones tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Y acá entramos con los Anunnaki. Porque nosotros fuimos inseminados en ese proceso que va
de el Pithecanthropus al Homo erectus, en ese tránsito, el insert de ADN Anunnaki produjo un nivel de revolución tal en donde ese insert Anunnaki era la suma de un código tremendo de ADN, de un collage como una especie de crisol de códigos de ADN que tenían los Anunnaki, los propios reptilíneos, y que insertaron en la humanidad, que ese fue Enki, acuérdense que eran dos gemelos, Enki y Enlil, ¿ok? Enki, que genera este potencial enorme para el género humano para crecer en alas de ¿qué? En alas de esto que estamos hablando, en alas de poder tener una hermandad blanca, que quizás ni los mismos Anunnaki tenían. O sea, ¿cuál sería la hermandad blanca de los reptilíneos, por ejemplo? Te preguntaría. ¿No habría? ¿Dónde estarían los iniciados reptilíneos? Conocemos a los reptilíneos que gobiernan nuestro planeta, que sabemos que son la cúpula, ¿no? Que arriba de todos los Illuminati, los que manejan son reptilíneos, ya sabemos, de todas estas dinastías antiguas. Pero más allá de todo eso, ya sabemos que eso es así, ya sabemos, Vox Populi, por eso lo podemos hablar. Antes yo no podía hablar, yo sabía todo esto, imagínate, 20, 30 años atrás, y había que callarse la boca porque se pudría todo, vamos a decir. Pero bueno, ahora podemos hablar de estas cosas, gracias a Dios, ¿no, David? Marcelo, con una preguntita nos podríamos quedar. Dale. Platicando y charlando contigo. Gracias por responder. Por favor. O sea, es un tema fascinante, pero tenemos que entender este concepto de que necesitamos que nazcan hermandades blancas en otras civilizaciones, y la Confederación Intergaláctica no tiene hermandades blancas. Significa que no llegaron a este proceso intermedio en su evolución. Están más avanzados tecnológicamente y quizás hasta éticamente, pero no son conscientes de la propia evolución a través de un proceso iniciático de despertar de la conciencia. Esto es tremendo. Esto es una revelación suprema, ¿eh? Marcelo, si tendríamos que tomar nota de todo lo que hablaste hasta acá, la cabeza nuestra nos va a estallar. Vamos a tener que digerir. Yo sigo la línea de las preguntas. Me preguntan, yo respondo. Sí. Creo que, bueno, la respuesta sobrepasó lo que se esperaba con la pregunta. Si tendríamos que agarrar 2 minutos de lo que hablaste, parar, hacer una semana de charla para digerir, agarrar otros 2 minutos, algo así. Entiendo. Así que maravilloso. Hay mucho por digerir, mucho por trabajar, y me imagino que si te dejamos hablar todavía más, no sé qué puede pasar con nuestro cerebro. Está bien. Vos decime hasta dónde y yo paro. Si seguimos con preguntas, no hay problema. O sea, vos decime hasta dónde. Sí, mirá, yo detengo y está todo bien. Yo estoy que me quedaría a vivir así. Acá. Voy a pasar horas y yo vivo de esto, es mi alimento. Sí, igual que a mí me fascina. Es nuestro alimento. Nuestro alimento, sí, claro. Nuestro contacto con la fuente, ¿no? Sí, a mí esto es lo que me llena mi cuerpo de energía, mi alma, mi mente. Sí. Nos revitaliza y nos renueva internamente. Sí. Marcela Valera, ¿querías compartir algo? Sí, una cosita más quería decir. Sí, o sea... Yo quería... A ver, dale. ¿Puedo hacer una...? Por favor, nada, lo que quieras. Quiero hacer un comentario nada más. Dale, adelante, por favor. Hola, yo soy Rosalén. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Rosalén. En realidad yo soy una fanática de todo lo que vos hablaste de la Guerra de las Galaxias. Por ahí es una pavada, pero todo ese descubrimiento de los Jedi, de lo que es, tiene mucho mensaje. Es muy profunda la película. Por supuesto. Son muy profundas. Ni tenemos, o sea, date cuenta que es el proceso iniciático volcado en la película. Exactamente. Es este ciclo. A eso me iba a referir. Por supuesto que sí. Ahí se ve bien claro esto de la diferencia que vos estás haciendo ver de lo distinto que uno tiene, ¿no? De este poder de los iniciados que tenemos, digamos, de estos Jedi. Y se ve en lo que son la Confederación de la Galaxia.
Es que es así absolutamente. Vos imaginate, vos tenés un pleyadiano que ética y moralmente más evolucionado que vos, porque por ahí no tiene problemas de gobierno ni nada de eso. Pero eso es ser evolucionado espiritualmente realmente. Entró en contacto con su propia alma que existe en todo el universo, con su propio espíritu. Comprendió que dentro del alma existe la mónada, que es el corazón del alma, que es una chispa de espíritu que está dentro nuestro. Entendió esa realidad, empezó a conectarse con ese mundo y de ese mundo conectó con dimensiones superiores. Por eso digo que la mayoría, no digo que todos, por supuesto sé que hay hermandades blancas también, es como decir, los Jedi están en todo el universo, vamos a decirlo así, ¿no? Si lo queremos ver desde ahí, bueno, los Jedi igual hermandad blanca, no hay ninguna diferencia, le cambiaron el nombre. Entonces, bueno, las hermandades blancas tendrían que estar, pero no es así, hay pocas, eso es lo interesante. Se sabe que hay muy pocas, y ese es un tema muy, muy, muy importante. Pero dale, ¿algo más? No, quería realmente considero que son unas películas por ahí que uno las ve como películas de pasatiempo, que tienen un mensaje muy interesante, pero muy interesante. Podría hablarte horas, si nos ponemos a la Guerra de la Galaxia, puedo hablarte horas y darte detalles que no lo vas a poder creer. Si empiezo con el final, con el regreso del Jedi, si la viste la saga entera, bueno, por eso te puedo decir cosas, procesos tremendos, la redención de Lord Vader no tiene nombre. Totalmente. Que hago analogías con Judas. Sí, totalmente. Y te uno a Lord Vader con Judas, y entonces es entender el proceso de Judas. O sea, Judas traicionó a Cristo verdaderamente, de ninguna manera. Era uno de los discípulos más avanzados. El Cristo le pide, por favor, ejecuta el plan. El Padre me pide que se ejecute el plan, por favor. Y conscientemente Judas tiene que hacer ese proceso. Y sacrificarse. Por eso, tanto el Cristo como Judas, fíjate, Judas pasó a la historia como el traidor. Pero ¿quién lo pasó a la historia como el traidor? ¿Está? ¿Ok? ¿Quién fue el que escribió esos libritos en el Evangelio? ¿Entendés? Cuidado con eso, hay cosas muy importantes en el Evangelio, pero ese tipo de cosas, ¿quién las escribió? Seguro. ¿Se entiende lo que digo? Más allá, sin herir susceptibilidades, pero yo pienso absolutamente que Judas era uno de los discípulos más avanzados de Cristo, y que no lo traicionó, cumplió el plan que el Maestro le ordenó. Que le dio. Depende cómo están nuestros ojos. Totalmente. Cómo vemos las cosas. Bueno. Podríamos hablar horas de este tema. Prefiero no extenderme en esto. ¿Okay? Valera, Marcelo Valera. Adelante. Marcelo Valera, ¿te abrís audio? Dale, adelante. Ya escribió en el chat, pero no sé si quiere hablar. Con gusto. En el chat puso un mensaje de Marcelo para nosotros ahora, solo eso David, me pone ahí en el chat. Ah, perfecto. Ok, ¿Manera se llama? Marcela Valera. Marcela, perfecto. Bueno. Ahí dice que no, porque hay mucho ruido en la casa. Ya está. Vamos por partes, o sea, para dar este mensaje, lo primero de todo es aprender a observarse uno mismo, ¿no es cierto? Entonces les diría a todos, demos el paso 1, para después poder definir, vamos a hacer un repaso como el mensaje final con lo que arrancamos, así terminamos con lo que empezamos. Me parece lo más interesante y lo más trascendente, ¿no? Como diciendo, bueno, la enseñanza, mira, podemos hablar de todos estos temas sin ni te imaginar. No todos tocamos los viajes en el tiempo y un montón de temas, ni hablar en los temas que podemos ahondar de un nivel, pero increíble. Pero lo importante ahora es que tomemos conciencia de esto, que es aprender a autoobservarnos. ¿tá? Apliquen el ejercicio y observen lo que piensan, y no compren lo que piensan, obsérvenlo, tomen distancia de lo que piensan y observen el mundo del pensamiento. Ahí van a descubrir muchísimas cosas, van a descubrir muchísimos mecanismos que tiene la mente. Quizás logren descubrir el espacio entre un pensamiento y otro, el vacío que existe entre un espacio, entre un pensamiento y otro, y ahí es donde florece lo nuevo, ahí es donde florece lo trascendente, ahí es donde nace el verdadero despertar de la conciencia. Así que pongan atenta observación, incluso al espacio. La música, por ejemplo, está formada por silencios también, ¿correcto?
Bueno, el mundo del pensamiento, los silencios en el mundo del pensamiento, son los vacíos. Esos vacíos en el mundo del pensamiento conectan con la fuente. ¿A qué llamo la fuente? El principio que nos dijo antes con la señora que hablamos, todo es mente. Nuestra mente conecta con la gran mente del universo. Y esa sería la fuente, la mente universal. ¿Ok? Entonces, bueno, primero atenta observación, después conciencia de propósito. Imagínate, si no tenés un sueño claro, si me preguntás, bueno, Marcelito, ¿cuál es tu sueño? Una humanidad abrazando a otra humanidad. Y bueno, ¿cómo llegamos a eso? Trabajando internamente. Y bueno, ¿y qué revelaciones tuviste? Les conté. 20 de julio del 2406 me dijo Sacren, se declara la independencia planetaria de la Tierra, no hay más países, un solo gobierno mundial que trabaja en torno a la luz, al amor, a la libertad, a los valores verdaderamente del alma, ¿ok? Pero hasta llegar a ese proceso, tenemos 400 años y tenemos que sembrarlo hoy. Esta revelación la tuvo el maestro Yaco en 1991. Él fue el primero en escribir acerca de la independencia planetaria. Entren en independenciaplanetaria.com y lean lo que hay ahí que les va a interesar. Igual vamos a cambiar todo eso y vamos a hacer evolucionar esto por un proyecto muy importante que tenemos con David, de la cual estamos armando para el futuro, que bueno, ya a su tiempo, cuando David lo considere y quienes están arriba lo consideren, vamos a dar a conocer. Así que bueno, entonces segunda clave, tener un propósito claro, tener un sueño claro, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo que me motiva de verdad, de adentro, del máximo de nosotros mismos? ¿Qué es lo que más me motiva? ¿Qué es lo que le da sentido y destino? Fíjense en que es una especie de anagrama, sentido y destino, tiene la misma cantidad de letras, es interesantísimo, un destino, sentido y un sentido, destino. ¿Qué es lo que le da un sentido, destino a nuestra vida? Un destino, sentido a nuestra vida. Si no tenés un propósito claro, no estás siendo atraído magnéticamente hacia nada. Entonces vas en el devenir de los acontecimientos. Por eso tenés que elegir tu sueño. Podés plegarte al sueño de los demás, por supuesto, pero aportando tu parte. Yo lo hago como escritor, ¿vos cómo lo haces? ¿Ok? O lo hago como orador, ¿vos cómo lo haces? A través de la música, a través del arte, a través de la danza, de la cultura, querés por el arte, o a través de la profesión, a través de la ciencia, a través de qué forma vos colaborás con el plan de evolución planetario. Por eso es tan importante tener un sueño claro y definirlo. A la mente hay que encargarle la tarea de definir lo que querés. Y ese es un trabajo que David sabe hacer muy bien y que creo que David nos puede ayudar mucho en ayudar a definir cuál es su sueño. Hay un trabajo maravilloso para trabajar acerca de la importancia de tener un sueño claro, de tener conciencia de propósito. Seguimos. Conciencia del amor, bueno. El principio cohesivo de la creación, decía el maestro, lo que une todo lo que existe. El principio cohesivo, el amor que es el principio cohesivo de la creación. Eso es el amor. Seguimos, vamos a hablar hasta ahí, porque o sea, no me quiero meter con el tema del amor, porque hay tanto para hablar, es uno de mis temas predilectos, y donde más trabajado tengo todo este tema, especialmente desde el cuerpo emocional, que ya nos vamos a meter ahí a su momento, porque es el tema de las relaciones humanas, o sea, cómo nos relacionamos con nuestros congéneres, con la gente que nos relacionamos todos los días, cuál es nuestra actitud, tenemos ataque de ira, nos enojamos, ¿por qué no controlamos esos enojos? ¿Por qué permitimos y nos damos rienda suelta a tildarnos, a enojarnos? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos eso? Si podemos ser mucho mejores. Si vos me preguntás, bueno, a ver, ¿cuál era la plataforma? Mirá esta, David. ¿Cuál era la plataforma de la caballería celeste? Nuestra caballería. Nuestra damasería. ¿Cuál es la plataforma? Ser buenos. Ser buenos. Podemos ser buenos de verdad, pero de verdad ser buenos. En serio, como un ejemplo viviente en tu vida, ¿podemos ser buenos en serio? ¿Nos permitimos ese nivel de bondad? Esa frecuencia vibratoria de la bondad que podemos percibir y presentir, que podemos verla en un iniciado, en un Cristo, en un Buda, en un Krishna, en un Mahoma, en un Moisés. ¿Ok? Entonces, bueno, la bondad como el principio de la caballería celeste, nuestra caballería, nuestro futuro. Conciencia de servicio, lo estamos haciendo, estamos sirviendo, es lo que estamos haciendo ahora.
Así ustedes se transformarán en maestros y servirán a otras personas y despertarán en estos temas a otras personas, porque cada uno de ustedes es un maestro en potencia. Tienen que confiar en ustedes mismos, respetarse, respeto, confianza y agradecerse para generar un nuevo orden. Y no el new order del sistema, el nuevo orden de la luz. Y finalmente, como decíamos antes, conciencia de uno mismo, conciencia del sí mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Respondernos de verdad esas preguntas. El a dónde voy es conciencia a propósito. El para qué. Una cosa es preguntarte por qué, que siempre te remonta al pasado. Con David hablamos mucho de esto, pero ¿y el para qué? Trabaja para el futuro. El por qué es muy importante porque es aclarar las causas, pero una vez que aclaraste tu pasado, ¿sí? Porque si no aclaras tu pasado, si no vas a tu pasado y perdonas, por ejemplo, y generás un proceso de redentorio en tu vida totalmente consciente, tu futuro está cargado, seguime, tu futuro está cargado por las cosas no aclaradas en el pasado. Yo no aclaré esto, no perdoné a mi mamá, despelote, me enojé, no perdoné a mi papá, me trató mal, me pegaba, ¿entendés? Si yo no hago ese proceso de perdón y no transformo en mi conciencia eso, mi futuro está cargado con todo lo no aclarado. Por lo tanto, en mi futuro no va a florecer lo nuevo, lo mágico, lo sagrado, lo trascendente. Entonces tengo que limpiar las causas, ir hacia el pasado para poder despejar el futuro, y entonces el futuro nos puede bendecir en nuestro presente. ¿Ok? Y entonces ya reunimos en nuestro presente la gran clave de la existencia, que es reunir la conciencia del pasado, o sea, de lo aprendido, y empezar a nutrirte de un estado de conciencia superior futura, que fue lo que hizo Jesús, al permitir que el Cristo ingrese dentro de él, un integrante del quinto reino de la naturaleza. Es como decir que vos entres en el perro más evolucionado. ¿Está bueno el ejemplo? Imagínate que ingresás, elegís el perro que creo que, no sé cuál es la raza más evolucionada, pero imagínate el perro más evolucionado de la historia, el más inteligente de toda la historia. Y bueno, lo elegís y como que, bueno, metés tu alma dentro del perro. Imagínate, ¿podés hablar? No, vas a ladrar. No podés expresar todavía, porque tu cuerpo no está listo para eso. Y vas a tener que caminar en 4 patas. Y vas a tener que vivir una vida de perros. Imagínate lo que vivió el Cristo cuando ingresó adentro del humano. Eso, empezar a mirar así. ¿Qué habrá vivido el Cristo? ¿Qué habrá sentido David? ¿Qué habrá sentido el Cristo cuando entró dentro del Maestro Jesús? La limitación tremenda. Fíjate el nivel de sacrificio. Ahí está el verdadero sacrificio de lo crístico. Hasta transformarse finalmente y lograr esa crucifixión para pasar y transformarse en una célula crística en todos los corazones de los hombres, que está dormida esperando. Y eso es el nacimiento de Cristo niño en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y eso es primera iniciación. Creo que está bien. Gracias, Marcelo. Okay. Que nazca ese Cristo niño en el corazón de cada uno de nosotros y que entendamos la importancia que tiene el amor en la vida cotidiana y seamos buenos. Aprender a ser buenos creo que es tan simple y tan difícil de hacer, porque a veces nos portamos muy mal, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, David. Me parece que está bien por hoy, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Tremendo. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Nos honra tu presencia, que nos hayas regalado este tiempo. La verdad que mi alma se ensancha, mi corazón está súper agradecido y sé que seguro el pensamiento de cada uno de los que estamos presentes. David. Gracias a vos, David. Es muy importante el trabajo de servicio que estás haciendo. Sé que juntos vamos a hacer grandes cosas y creo que vamos a vivir también estados de conciencia muy altos. Y vamos a tener información y formación, porque esta es la era de la información a la formación. Muchas gracias a todos. Los invito a que pasen a ver erx.org. Sí, bien. Ok, pasen a ver la página de ERX y de ahí hay un montón de información y de formación que pueden trabajar. Hay videos sobre de Agni Yoga, que es maravilloso. Así que vean, les recomiendo que vean los videos para los que quieran y bueno, y seguimos trabajando. Adelante, David. Gracias por todo. ¿Okay? Gracias por todo, Marcelo. Hablamos después. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Gracias a